aterriza Hamilton sin experiencia en la Fórmula 1, le mete un hachazo a un tótem como el propio Fernando Alonso. Un circuito semiurbano donde hay muchísimas líneas blancas. Las líneas blancas hemos visto cómo patinaban muchísimo. La mayoría de los errores, sobre todo los rookies, es no conocer ese trazado, ¿no? La mayoría no han corrido, la GP2 no corre allí. Los equipos de la última línea estuvieran al medio. Esto de Williams, tengo el olfato de que no es una sorpresa. O sea, yo vengo de haber corrido el Dakar el año pasado, súper tranquila, digo, ya no habrá nada peor que eso, pero Guadalajara no fue. Fantásticos. Yo no sé cuál es el problema, si es la construcción, la carcasa o la goma, pero obviamente están años luz de lo que era un neumático de agua. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Chelsea 1979, bienvenidos a El Paraíso en la Tierra, bienvenidos a Dura la Vita. El Mundial de Fórmula 1 ya está en marcha, ni más ni menos que el del 75 aniversario. Y lo hizo, como debe ser, en Australia, en Melbourne, en una carrera donde hubo absolutamente de todo. ¿Qué Mundial nos espera y qué bien lo vamos a pasar comentándolo aquí en vuestro canal favorito de YouTube? Si no estáis suscritos aún, ¿a qué estáis esperando? Sois más lentos que un estratega de Ferrari. Hay que darle rápidamente al pulgar si os gusta este vídeo, y si os suscribís, atención, vais a tener la oportunidad de conocer antes que nadie las novedades y las noticias y las sorpresas que estamos preparando aquí. Primer programa de la temporada, después del previo, después de la tertulia cero y, como siempre, con invitados de súper lujo. Empezamos con Eduardo Costaval, que estarás contento, ¿no? ¿Qué tal? Gracias por acogernos de nuevo en tu casa. Imagínate, nada más feliz. Además, aquí detrás de Joan y de Chris, el auto de mi regalón, que fue el triunfador de la carrera. Imagínate lo contentos que estamos en Chelsea. Por supuesto, Joan, tú también. Día McLaren. Esta temporada pinta bien, ¿eh? Y tanto que sí, bueno, ya lo hemos dicho, desde ya como terminó el año pasado y la pretemporada nos ha dado las claves de que va a ser un año bastante bueno para McLaren. Pero todo dependerá, ya lo sabes, que en este deporte, si no cometes errores, puedes estar adelante. Pero el año pasado cometieron muchos. Sí. Da la sensación que este año empiezan con buen pie, al menos en el campeonato de constructores. Y esto es bueno porque los demás tampoco están dormidos, ¿eh? No, por supuesto que no. Y también nos acompaña, como siempre, Christine Geseta. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Lo siento si tengo cara de empanada, pero bueno, un poco de fiebre. Quiero agradecerle especialmente a Chris que hoy nos acompañe porque está un poco pachucha, pero el motivo de ese setup que no está muy a punto para hoy es muy chulo. Y es que Chris debutó en el Campeonato de España de Rallys Todoterreno. Este fin de semana arrancó este certamen, lo hizo en Guadalajara y atención, porque Chris lo hizo 80 equipos participantes, ella corría con un buggy de la categoría pequeña, debemos decir, y quedó séptima en la general, segunda en su clase, primera en la categoría femenina. Entonces, ladies and gentlemen, start your engines, but after, a big applause for her. Felicidades, Chris. Oye, qué experiencia, ¿no? Hemos visto unas fotos y unas imágenes, vaya carrera, barro, nieve, lluvia, sol también. Wow. No, además iba cero preparada, o sea, yo vengo de haber corrido el Dakar el año pasado, súper tranquila, digo, ya no habrá nada peor que eso, pero Guadalajara no fue. Y fue un tramo de, o sea, fueron 350 kilómetros el sábado, pero que no es nada comparado con lo que corremos normalmente, pero fue mortal. O sea, estaba contando antes los chicos que lagrimaba del dolor que tenía en las manos. Del frío. Del frío, claro, porque y no sentía nada de mi cuerpo, pero lagrimaba y se me congelaban. Y toda la visera congelada, no veía nada. Y claro, todo era barro, y el copiloto dándome el trapo. Pues claro, yo iba conduciendo con una mano, no veía nada, con el trapo. O sea, horrible. Bueno, coches parados por todos lados, volcados, o sea, fue matanzas. Las imágenes son dantescas, pero te las has pasado bomba, ¿no? Me lo pasé genial, increíble. Y además todo el mundo se reía, decía, ya vais a quitar el cristal justo antes de la quali, ¿no? De la prólogo. Y yo era, sí, fuera. Y decía, el frío es un estado mental. Sí, claro. El frío es un estado mental. Me encanta esta frase. ¿Y ahora la siguiente cita? Mayo, segunda del Campeonato de España, es en Jaén, por ahí. El problema es que no sabemos si llegamos, porque habrá que ver. A ver si conseguimos el sponsor. Venga, animaos. Hay que ayudar a Chris, que
que ya veis, es una gran piloto y además muy mediática. O sea que sponsors vais a tener repercusión si ayudáis a Chris. Oye, y has tenido unos días súper agitados, súper activos, porque por fin pudiste probar, descubrías tu side by side en Guadalajara, no lo habías visto antes, lo descubriste en carrera prácticamente, pero antes tuviste la oportunidad de descubrir esa lancha de Fórmula 1 eléctrica. Te he visto allí. Tu vida es un parque de atracciones, querida. Tal cual, tal cual. Y encima, claro, fuimos los únicos que llegamos a la carrera sin hacer test before, o sea, sin probar el coche, y sin hacer shakedown, nada. O sea, directo en la quali fue nuestra prueba del coche. Y sí, claro, la semana anterior estábamos en Italia, porque me han dicho, oye, Chris, ¿quieres venir a probar un Fórmula 1 de agua? Y yo, vale. Y ahí acabé. Hace casi 300 en agua. Hay 6G laterales, o sea, entiendo que es lo más parecido a un Fórmula 1. Y fue una locura. O sea, nunca jamás había probado algo así. Y el Fórmula 4 para mí ya era loco. Es lo que te iba a decir. O sea... Sí, no, hicimos 150 y ya estabas en el agua así, ¿sabes? Y encima yo iba como... Porque claro, yo iba pensando, si esto vuelca, ¿sabes? Porque tienes que hacer el test de que vuelcas debajo del agua y tienes que sacarte los cintos, abrir, que encima, claro, con la fuerza de... ¿sabes? No puedes abrirlo, sacarte el casco, no sé, o sea, horrible. Eso a mí se me daría bien, porque en mi anterior vida sí, yo fui boya. Entonces seguro que flotaría allí como un tente, tío. Lleváis oxígeno dentro, ¿no? Llevan oxígeno, una botella de oxígeno de estas pequeñitas de 10 minutos o algo así. Sí, porque o sea, es cerrado, entonces cuando vuelcas tarda más o menos unos 7 segundos en llenarse de agua y en esos 7 segundos tienes tiempo de buscar el respirador, supuestamente. Porque claro, cuando yo lo probé, me olvidé de ese respirador, abrí todo y me salí corriendo. Pero si es verdad que si estás inconsciente o lo que sea, pues no sé qué es lo que haces, la verdad, es loquísimo. Y encima, Fórmula 1 y Fórmula 2 están obligados a tener este sistema de como airbag, ¿no? Que lo llaman, que básicamente cuando vuelcas, la parte de la zona del piloto se queda arriba. Entonces, digamos que estás fuera del agua y no pasa nada. Pero claro, el Fórmula 4 y el Fórmula 3 no están obligados a eso, que es el que probé yo. Entonces, si te vuelcas, ahí te quedas. ¿Era un lago o era en el mar? Sí, era lago. Era el lago en Italia. Pero, bueno. Y la sensación, claro, no tiene freno. Entonces, simplemente es fondo, 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 fondo. Te ves la pared así del puente y de repente hace ¡fa! Y tú como... ¿sabes? Las fuerzas G deben ser brutales. Loquísimo, claro. No, yo no, vamos, mi cuello dejó la conversación. Y la velocidad. Yo he estado en uno de estos de Fórmula 1, de los grandes, en Mónaco. Un offshore. Y la verdad es que salimos de aquellos que vas de pie, con casco y atado, y los tres de pie. Y dijo, tira. Me dejaron llevarlo. Y te arrepentiste de haberlo dicho. Pero asusta, ¿eh? Y a ti te gusta, porque tú siempre te ha gustado navegar. Sí, pero una cosa es navegar, otra cosa es ir a toda hostia en el mar. Pillas una pequeña ola y estás saltando sin darte cuenta, ¿eh? O sea, como el motocross. Es brutal. Bueno, nuestro invitado especial, nuestro special guest en este programa de hoy, como sabéis, siempre nos gusta traer un piloto, es alguien... bueno, es piloto, evidentemente, pero por encima de todo es amigo. Y de hace muchísimo tiempo. Casi. Sí, es cierto. Sí, no sé por qué lo he dicho. No, porque Joan. se ha ido fuera. Sí, se fue. Bueno, él es, atención, vicepresidente de Motorsports del Circuito de las Américas. Cuidado, ¿eh? Eso, fijaos en el cargo. Vicepresidente de Motorsports del Circuito de las Américas. No tiene tarjeta, va con una cartulina de esas que llevábamos cuando éramos pequeños en el cole para hacer los trabajos, porque claro, con un cargo así no te cabe en una tarjeta de visita. Don Andy Soucek, ¿cómo estás? Bien, no sabía que era special guest, pero... Eres special guest y, bueno, y vicepresidente. Eres como G.D. Vance, ¿no? Pero en Austin. No, yo lo que tengo claro después de escuchar a Chris es que entiendo, o entendéis vosotros por qué me dediqué a los circuitos y no a los rides, ¿no? Porque a mí eso de la hipotermia, de las lágrimas que se me congelan... No. ¿Cómo que? Me va más lo del monoplaza, que si llueve te mojas poco, porque va rápido, y a mí las cosas me gustan un poco más cómodas. Esto es una locura, lo de los Dakares y tal, yo no sé cómo lo hacéis, pero... tiene mucho mérito. Es normal que no quiera este tipo de experiencias porque nació en Madrid, ya tiene 40 años. Efectivamente, eso es así. Bueno, Alonso también y quiso ir al Dakar. Sí, exacto. Su padre es un ser maravilloso al que queremos mucho y que le vimos correr en Montjuic en su tiempo, Dieter Soucek. Andy le conocí en el karting hace ya unos cuantos años, luego fue campeón de España de Fórmula 3, cuarto en la Fórmula Renault 3.5, corrió en GP2, corrió en la Super League,
campeón de FIA Fórmula 2 en 2009, piloto reserva del equipo Virgin de Fórmula 1, hizo test de Fórmula 1 con el equipo Toyota, con el equipo Williams, corrió y ganó muchas carreras de las GT Blancpain Series, fue piloto oficial del equipo Bentley, compite en el International GT Open, ha participado en una carrera como la legendaria Bathurst en el otro continente, ya veis, ha participado en las 24 horas de Nürburgring, ha corrido con Porsche, con Audi, con McLaren. Vaya palmarés, ¿no? Hombre, 25 años hay bien resumidos por eso, pero sí, 25 años corriendo. Oye, y realmente coincidimos con Joan y conmigo, contigo, en aquella experiencia de Movistar. ¿Hasta qué punto aquella experiencia contribuyó a hundir todavía más tu prestigio? Yo estaba pensando, hombre, contribuir a mi carrera deportiva no sé si contribuyó mucho, pero bueno, fue una experiencia brutal. La verdad es que tengo unos recuerdos de esa fase, digamos, como colaborador vuestro, muy divertidos. Yo creo que tenemos anécdotas bestiales. Ahí conocí a la que ahora es mi mujer. Joan me asesoró muy bien a tomar la decisión en correcta. Spa-Francorchamps, en eso. Todos trabajamos, con Lola también. Con Lola también. Y con Carlos Castellán. Decidimos cuál era la mejor mujer para ti. Basta. No vamos a seguir con este Vamos, tema. que os debo mi vida. Tanto las carreras como mi vida personal. No, estoy muy contento de estar con vosotros. Han sido muchos años, como tú dices. Tú me entrevistabas cuando corría en karting. Joan era el equipo de las World Series al que yo quise ir y no pude porque pedía mucha pasta. Y claro, acababa de ganar Kubica el campeonato y estaba ahí riding the wave, como quien dice. Estábamos arriba. Y entonces, pero bueno, tuvimos conversaciones. Sí que se hizo lo posible con Alguersuari también en su momento. Y la verdad es que tener a vosotros aquí en esta mesa después de tantos años, y ya con 40 casi, me quedan un par de años y con 2 hijos, pues ha llovido mucho desde entonces, pero feliz de poder comentar la Fórmula 1 con vosotros. Y en este lugar, que para ti es muy especial, Chelsea 1979. Es un sitio que tú quieres mucho. Sí, hombre, Eduardo y yo, aparte que es uno de mis mejores amigos, he trabajado con él, no me gusta decir para él, porque yo creo que al final era un trabajo remando en una misma dirección, hemos hecho unos eventos brutales, hemos conocido gente magnífica, hemos viajado por el mundo. Y luego, pues este museo, cuando yo llegué, que Eduardo me habló de que estaba montando un museo sin darme muchos detalles, cuando abrí la puerta y me encontré con esto, que estaba todavía medio montar, no había ni cristales, Eduardo estaba poniendo los maniquís para la inauguración, le dije, tú estás loco, tú estás chalado, o sea, no entiendo nada. De patio. Le dije, no entiendo nada. Y a partir de ahí fui yo quien quiso trabajar con él, quien le hizo un planteamiento y empezamos y estuvimos 2 años hasta que conocí al propietario del Circuito de las Américas y quise pues tomar un rumbo de mi vida totalmente rompedor, irme a Estados Unidos y vivir en Austin, que era algo que o hacía en ese momento o no haría nunca. ¿Qué tal es tu vida en la tierra de los Bighorns? Espero que esto no se te pegue. No, a ver, a mí Estados Unidos me encanta. La verdad es que me encanta la cultura, me gusta sobre todo cómo trabajan. Yo creo que la mentalidad de el que vale y el que vale se le valora, quizás es algo de lo que tengamos que aprender aquí. Pero bueno, la calidad de vida sigue siendo mejor aquí. Al final tienes... lo bueno de allí es el trabajo, el poder, digamos, ascender, digamos que nunca ves un techo, ¿no? Yo creo que te dan la oportunidad y puedes llegar casi a donde tú quieras si te lo curras. Se nota, digamos, que hay mucha más rotación, que el dinero se mueve mucho más prosperidad en líneas generales. Hay más y se mueve más. La gente tiene menos miedo al gasto, ¿no? Pero bueno, quitando la parte económica, como te digo, disfruto mucho con mi equipo. Tengo un equipo en el circuito fantástico que además he ido formando y dando forma en estos últimos años para tener un equipo muy sólido. Y gracias a ellos, pues el departamento está funcionando muy bien. El año pasado tuvimos el mejor año de la historia a nivel de alquileres de pista y lógicamente con 4 carreras como la Fórmula 1, MotoGP, NASCAR y el WEC, que digamos son las carreras más importantes a nivel de público y de volumen. Pero luego tenemos SRO GT World Challenge, tenemos USAC, tenemos SVRA, que son los históricos, tenemos falta IMSA, América. ¿No? IMSA lo tuvimos hace unos años, lo que pasa es que yo creo que no hay cabida para 2
carreras de sports car, o sea, Ya. digamos, prototipos. Si tienes WEC, ¿no? Exacto, porque al final son los mismos coches. Es muy difícil traer público Claro. a nuestro circuito. con Pese a tantas vuestra carreras. proximidad con México, ¿no? Que Sí, arrastra mucha gente de Mucha allí. gente. Tenemos mucho latino, que a mí me hace mucha ilusión, porque al final voy hablando español por ahí, por las gradas también, cuando me encuentro con los fans, pero es verdad que yo creo que el calendario ahora está muy bien repartido. Tenemos una carrera importante con una distancia entre una y otra, porque En 2 semanas tenéis las motos. Sí, En hemos 2 tenido semanas. NASCAR hace poco más de 15 días. Este año NASCAR y MotoGP las tenemos muy seguidas, pero luego tenemos un break importante hasta el WEC, que es la primera semana de septiembre, y luego Fórmula 1 el 20 de octubre. Lo que es claro es que en Austin va a ganar un Márquez. No sé cuál, pero un Márquez seguro. Y Márquez es especialista. o sea que- Márquez es especialista en este circuito. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que estamos disfrutando, no sé si por igual de las motos que de la Fórmula 1. Ah, es uno de los mejores circuitos, Sí. la verdad se ha dicho. Me alegra que lo Joan y hagas. yo nos hemos pedido la segunda residencia en Austin. Es un sitio que nos gusta mucho por razones múltiples, pero la verdad Sí, es que bueno, por la cultura. también Por la cultura, por el conocimiento de la cultura local. local, efectivamente. Por esto. Stop. Exacto, vamos a dejarlo ahí, que ya sé por dónde Vamos a vais. dejarlo aquí. Bueno, nada, vamos al lío. Antes que nada, muchísimas gracias por la acogida de nuestra tertulia anterior, el Dura la Vita Fórmula 1 0. Y especialmente por lo que nos habéis comentado de esos 45 minutos, sí, 45 minutos que dedicamos a hablar con Miguel Molina sobre su experiencia en el WEC. No todos los días se tiene a un ganador de las 24 horas de Le Mans sentado en la mesa, y no todos los días se tiene al líder del campeonato del mundo sentado en la mesa, líder reciente. Por ese motivo dedicamos 45 minutos. Y no me estoy justificando, porque lo haremos. Es cierto que este programa lleva el apellido Fórmula 1, pero somos locos del motorsport, somos auténticos petrolheads. Y como a Chris, que le apasiona el mundo de los road y que acaba de bajarse del coche, y como a Andy, que le gustan los GTs, los Fórmula 1, y como a Joan, que le gusta absolutamente todo, ahí está su experiencia en Le Mans, algo que la historia dimensionará en el valor que hay que hacerlo con el paso del tiempo. Todavía no hay perspectiva para poder darnos cuenta de lo inmenso que fue lo que hizo con el coche de Epsilon Euskadi en aquella ocasión. Pero habrá un día, el tiempo pone a todo el mundo en su lugar y todas las cosas en su lugar, y habrá un momento en que se va a poner en valor lo que hizo Joan con la historia de Epsilon Euskadi, y especialmente con lo que hizo en Le Mans, que es algo que, por años que pasen, jamás olvidaré. ¿Y qué decir de Eduardo? ¿Le gusta o no le gusta el motor? ¿La Fórmula 1? No. Le gusta todo, porque somos eso, auténticos petrolheads. Por eso estamos encantados de haber dedicado 45 minutos a hablar con Miguel Molina. Y aunque, insisto, esto lleve el apellido Fórmula 1, lo volveremos a hacer tantas veces como sea necesario. Y si tenemos a un piloto español que nos dé argumentos para hacerlo, más todavía. Bueno, dicho esto, entramos ya al lío con el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada que conmemora los 75 años de creación de esta categoría. La temporada más larga de la historia, en teoría, con 24 grandes premios. Esperemos que se celebren todos. Vimos mucha igualdad desde el primer momento, desde el viernes, 3 equipos en 81 milésimas ya en los libres. El sábado, 6 coches distintos entre los 7 primeros, pero el domingo en la carrera, atención, 7 coches, 7 marcas diferentes entre los 8 primeros. La meteorología dividió la carrera en 3 partes: lluvia al principio, seco en la mitad, y luego volvió a aparecer la lluvia en la parte final. Esta alternancia climatológica fue lo que condicionó el resultado de la misma. Atención, no llovía en el Gran Premio de Australia desde el año 2010, y tan solo era la tercera ocasión en que llovía en esta prueba. Quinta victoria de su trayectoria deportiva para Lando Norris, segundo hat-trick impecable el fin de semana de Lando, victoria, pole position, la 10ª ya de su carrera deportiva, y vuelta rápida. Victoria número 190 para McLaren, por eso felicitábamos aquí a estos McLarenistas convictos y confesos como son Joan y Eduardo y Joan. 12ª victoria
de McLaren, podríamos decir su casa, porque la historia de McLaren de algún modo arranca justamente allí, ¿no? En Australia. Y completando el podium, Max Verstappen a tan solo 8 décimas del ganador y George Russell en la tercera posición. Noticia, por primera vez en 63 grandes premios, el líder del campeonato del mundo no es Max Verstappen, sino Lando Norris. Concretamente, desde el Gran Premio de Miami en mayo del 2022, nadie que no fuera el neerlandés no había liderado el campeonato del mundo. Bueno, yo creo que estas premisas lo dicen absolutamente todo. Ninguno de los dos españoles, al mejor escriba nadie le quita un borrón, ninguno de los dos españoles pudo terminar la carrera. Algo que no sucedía desde Imola 2022. Luego veremos por qué. Andy, a mí me gustaría poner en valor el trabajo de los 20 pilotos que pilotaron en Melbourne. Tú, especialmente, puedes dimensionar y contar a la gente que nos está viendo lo difícil que es pilotar en esas condiciones que vimos este domingo. Bueno, no solamente las condiciones, sino el tipo de circuito que es, ¿no? Es un circuito semiurbano donde hay muchísimas líneas blancas. Las líneas blancas hemos visto cómo patinaban muchísimo. La mayoría de los errores, sobre todo los rookies, es no conocer ese trazado, ¿no? La mayoría no han corrido. La GP2 no corre allí, la F2 actual, y por tanto es un trazado nuevo. Y hemos visto como prácticamente todos cometieron errores. Estos errores se deben a que es un circuito técnico donde el nivel de adherencia era muy bajo y luego hubo mucha variación en cuanto a la climatología, ¿no? Nos encontramos con una salida en unas condiciones en las que se estaba secando, un momento en el que el circuito se secó y luego volvió a llover otra vez. Entonces nos encontramos con tres situaciones distintas. Por eso, digamos que para un debut de un rookie probablemente diría que es una de las carreras más complicadas, ¿no? Porque te encuentras con un montón de variables, incluso para Hamilton, que no es que digamos un rookie, en un coche nuevo. Me imagino que se le debió hacer difícil la adaptación de no haber rodado. En Bahrein no creo que llueva mucho, por tanto los test de pretemporada no han visto el agua. Llovió esta vez, llovió. Esta vez Y su equipo fue uno de los que no trajo el neumático intermedio en Bahrein, y no sé hasta qué punto no lo acusaron aquí en Melbourne, no sé. Bueno, yo lo que creo es que al final le faltan kilómetros en agua, porque quieras que no, aunque haya llovido un día de test en agua no es suficiente. Normalmente los equipos no rodan tanto. En fin, yo creo que pecó un poco de falta de experiencia en ese vehículo, con ese coche, en ese equipo. Además, un Hamilton que yo tenía unas ganas de verlo en Ferrari brutales, yo creo que todos, y nos encontramos con mucha tensión en la radio con el ingeniero. Déjame en paz, déjame tranquilo, ya sé. O sea, un Hamilton que normalmente con Bono yo creo que tenía esa conexión brutal, y que con quizás un ingeniero más latino, más italiano, que quizás te repita las cosas más porque somos así, pues Hamilton dijo: oye, tío, déjame tranquilo que estoy aquí haciendo mi papel. O él mismo, que quizás no estaba contento con lo que estaba... Se le veía estresado, por la radio, ¿sabes? No era el Hamilton que lee la carrera perfectamente, que no lo controlaba. No estaba, exacto, estaba bajo, en su, pero es normal. su hábitat. Hombre. ¿No lo veis normal? Sí, bueno, claro. A ver, normal, es un 7 veces campeón del mundo. Ya. O sea, no es un tío que tiene que aprender el circuito, no es un tío que... O sea, los Rockies, como decía él, es mucho más complicado en un circuito que no te permite ningún error, porque si te sales de allí, vas al muro o tienes la suerte de Piastri que casi muro y marcha atrás. O de Antonelli. Antonelli también. En la vuelta 17, Antonelli hace un trompo y no toca en ningún lado. Nada. Y termina cuarto en la carrera. O sea que... El Leclerc dio un 360 ahí. Sí, exacto. Y también muy experimentado con la marca. O sea, no un nuevo Ferrari. Por eso digo, ¿no? La dificultad de pilotar en esas condiciones, ¿no? Más de rally fue esto, ¿eh? Más de para Chris. Era una carrera para Chris, ¿eh? Para Chris, sí. Con el barro y tal. Lo dijimos en la pretemporada, ¿eh? El caso Ferrari para mí es una cosa muy clara. Si el coche va rápido, Hamilton irá rápido. Si el coche no va rápido, Leclerc irá más rápido. Y Leclerc le hizo una pasada por el exterior a Hamilton excesiva. Brutal. Y la de Piastri por fuera también. Muy arriesgada. Sí, pero entre compañeros de equipo. Sí. Yo creo que se la jugó mucho. Pero aquí ya lo sabes, que los compañeros de equipo... Sí, pero tú siempre tienes o sea, al final, cuando tú te chocas con tu compañero, la prensa te pone a caer de un burro. El equipo, luego a ir... Entonces, siempre andas con un poquito más de cuidado. La de Piastri a Hamilton, a ver...
el adelantamiento es brutal, pero bueno, es un McLaren o un Ferrari, lo puedes llegar a entender. Pero tal y como se le tiró Leclerc, que fue muy bonito, pero si el otro no levanta, y ya le tocó un poco con el ala delantera, o sea, le pincha el neumático, porque siempre que hay un ala lateral, digamos, el flap lateral con el neumático, en la Fórmula 1 es, o sea, reventón de neumático. Con lo cual se habría quedado uno sin alerón delantero y el otro pinchado, o sea, habría sido un show importante. Con lo cual yo creo que Leclerc ahí hizo así, ¡pum! En mi casa mando yo. Sí. Y dijo, ojo que esta es tu primera carrera, 7 veces campeón del mundo, pero esta es mi casa y aquí mando yo. Por esto te digo que no es extraño que Hamilton estuviera así tan excitado durante la carrera, ¿no? Pero ¿no crees que en el fondo, no sé, luego hablaremos de Ferrari, pero ya que salió el tema, ¿no tenéis la sensación de que en el fondo, no sé, Eduardo, de que en el fondo fue prudente para decir, es mi primera carrera en Ferrari, en un sitio donde no voy a ganar el Mundial, pero tal vez puedo perderlo? Vale, 10º, pero no olvidemos que en un momento dado llega a liderar la carrera, por un instante, pero llega a liderar la carrera. Se quedó fuera y todo el mundo entró. Evidentemente. No, él lo comentó. Pero él luego, al finalizar la carrera, yo creo que en un exceso de confianza, dice, joder, pero si vamos primeros, ¿por qué me llamasteis en este momento? ¿En qué posición hemos vuelto? Que volvió noveno, yendo primero. ¿Cómo dimensionas esto, Eduardo? Yo la primera pregunta que me hago, ustedes saben más que yo, de 7 veces campeón del mundo, pero así como un rookie, la presión que puede haber tenido Hamilton en su primera carrera con Ferrari ante el mundo. Tanta expectativa, yo creo que más allá de los años de experiencia debe empezar también muchísimo. No lo sé. Es mi sensación. Demasiado cauto lo puedo haber visto. ¿No? Una persona con ese pedigrí, con esa cantidad de años girando, no le debería ser tan complicado de leer lo que está pasando. Entonces, pero Ferrari es punto y aparte, ¿no? La presión en Ferrari es el triple de presión que en cualquier otro. Por eso te digo, entrar a Ferrari, después de tantos años en Mercedes, tanto éxito, entrar y decir, ahora era mi sueño terminar en Ferrari, o posiblemente terminar en Ferrari, ¿cuánto de esto me pesa a la hora de tomar decisiones que ya son instantáneas? Yo creo que la gente joven hoy día está tomando muchas más decisiones en situaciones de cambios climáticos, de interpretación del suelo, de todo, porque están todo el día en eso, están todos los días los simuladores. No lo sé, es una pregunta que yo creo que le ha pesado en una parte. Y que posiblemente el coche no está funcionando bien a su estilo de conducir, ¿no? Aquí lo vi. Quizás han ido trabajando mucho por la línea de Carlos Leclerc y él llega, encuentra un coche más o menos ya configurado a un tipo de conducción y está intentando llevarlo a su estilo, ¿no? Estoy bastante de acuerdo. Y todo este proceso es un proceso que lo pone nervioso. Sí, estoy bastante de acuerdo con los dos. Yo creo que fue muy cauteloso. Yo creo que la presión en Ferrari es brutal. Yo hablé con Fernando cuando corría en Ferrari, con Pedro cuando estaba ahí, y es que te dicen, es que llegas a Maranello y respiras otro aire. O sea, es otra dimensión. Y Hamilton ha estado en Brackley muchísimos años, ya se sentía obviamente en casa, equipo británico, con su entorno, y de repente llegas a... Tú sabes cómo somos los latinos, o sea, tú llegas al box de Ferrari, las herramientas están tiradas por ahí, por el medio, y llegas al box de Mercedes y está todo perfectamente colocado y tal. O sea, es una cultura... En Ferrari ahora ya no. No, sí, yo fui... No, perdona, yo me paseo por los garajes en Cota y sigue habiendo mucha mentalidad italiana, porque es un equipo italiano y tiene mucha sangre italiana, aunque haya gente de todos los sitios, pero al final es muy... A mí me mola porque al final... ¿Pero en inglés? Estás en otro mundo, de repente entras ahí, estás en otro mundo. Los boxes no son los mismos, o sea, hay mucha diferencia a mi juicio cuando tú entras a un box y a otro, pero está claro que los italianos en karting son los número uno. Tú vas a los equipos Prema en las series previas a la Fórmula 1, el número uno. O sea, los italianos son, junto con los británicos, los números uno en prácticamente todas las categorías de motorsport. Eso es así. Vas al Mundial de MotoGP y tienes españoles, italianos. Los italianos están en todos lados. Y Ferrari es Ferrari. Entonces yo creo que tenéis razón los dos. La adaptación a un coche que no ha sido desarrollado para él, sino que, como tú bien dices, probablemente más para Charles, pues de repente llegas, el understeer que tenían los libres... ¿no? Ya Charles lleva allí muchos años. O sea, pero ha ido poniendo... La manera de cómo el coche se construye es en torno al piloto que tú tienes. Es una inercia, ¿no? Quiere decir que aquel coche en este momento está diseñado para Charles y para lo que era Carlos en su momento, ¿no?
todo esto lo tiene que llevar a su. ¿Y luego a su cuántos terreno, kilómetros ¿no? hacíais vosotros en los test de pretemporada en la época de Schumacher? pero esto nada que ver. Claro, no, pero es que esto es muy importante. Es que hoy en sí, día los es que- rookies ay, mira Hadjar que se ha salido en la vuelta de formación. Pues sí. Tampoco habían simuladores, ¿eh? No, Hay ya, simuladores pero bastante no es lo Tienes mismo. un simulador O sea, en casa. Es muy real, pero no es lo mismo. O sea, la experiencia de salirte a hacer un trompo, de pasar mucho por encima del piano, los miles de kilómetros que hacíais en pretemporada antes, que le daba al piloto la preparación para llegar a la temporada y decir, es que controlo todo este coche, ¿no? Aparte, le pasó a Hadjar y enseguida Helmut estaba en plan, it's embarrassing. Pero Bueno. por otro lado, en 2023 le pasó lo mismo a Leclerc No. en, Mira, en Chris, Sao Paulo. tú no habías nacido, pero Helmut mejor lo escucha. cuando Hamilton debuta en la Fórmula 1, su primer gran premio, en la primera curva de la primera vuelta, le mete un exterior a Fernando Alonso. Con lo cual, lo que decía Eduardo, hay que posicionarlo en el tiempo y en el lugar, porque aterriza a Hamilton sin experiencia en la Fórmula 1 y le mete un hachazo a un tótem como el propio Fernando Alonso. Y este fin de semana, pues Ferrari tiene un peso específico que probablemente no tiene otro equipo. ¿Tú te quedaste decepcionada con este estreno Sí. de... ¿Sí? ¿Esperabas más? Sí. ¿De Hamilton? Sí. Y de Ferrari. Y ¿no? de Yo Ferrari en general, Yo sí, sí. esperaba más de Ferrari. A ver qué nos cuenta Chris. Sí, no, totalmente. O sea, creo que fue la decepción del finde, ¿no? Porque al final te esperabas un ritmo diferente, no solo en general esto de Hamilton, porque es lo que decíamos, también viene un hype desde el momento que se confirmó Hamilton en Se Ferrari. disparó la bolsa. Sí, exacto. Y, o sea, fue todo un año de hype, ¿no? Casi. Entonces, claro, todo el mundo llegó aquí con una ilusión, con una esperanza. Y luego, pues esto, yo creo que eso también influye mucho a la cabeza de un piloto, por mucho que seas 7 veces campeón del mundo. Joan, necesito que nos ayudes a entender algunas cosas técnicas de esta carrera. Luego vamos a entrar en detalle, equipo por equipo. No quiero ahora hacer un análisis un poco más generalizado. Luego entraremos en detalle. Joan, ¿tú crees que se pueden sacar conclusiones reales después de lo que hemos visto en una carrera tan difícil? ¿Cuánto hay de verdad en la radiografía que hemos sacado de Albert Park? Vamos a ver. Una lección para entender esto, te diré, agua, se seca la pista, el momento en que se seca la pista, los dos McLaren te dicen adiós. De Verstappen estar a medio segundo con ellos luchando en agua, en el momento que se está secando la pista, Verstappen le meten 9, Sí, 10 o 14, segundos, me parece, o 12 14, llega no a sé estar. cuántos segundos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que primero, que McLaren utiliza los neumáticos mejor que otros equipos, que no desgasta, y segundo que tienen un coche mucho más veloz que el resto de equipos. Por eso que si no cometen errores, hoy en día, hoy por hoy, el McLaren es el coche más competitivo. Y al margen del McLaren, lo que vimos del resto, Lo que vimos ¿lo compras o lo que no vimos hemos del visto resto, nada aún? Te diré que Mercedes lo vi como segundo candidato. Después de McLaren, yo veo Mercedes muy fuerte. Y tienes un Red Bull que es Max. Porque si miramos el otro Red Bull, Bueno, como siempre. lo tiene difícil, ¿no? Entraremos en ello. Pero Max es Max. Veo a la Ferrari como cuarto equipo, O sea, cuarto equipo y cuidado, Ya. porque si algo me sorprendió en este Gran Premio fueron los Williams, que estaban allí, son muy ¿Te competitivos. imaginas que Carlos les moja la oreja a los Ferrari? Pues, Le tienen que hacer la cirugía pues, estética. pues No, no, se me rompe pues- la mandíbula de la risa. Pues eran las condiciones ideales para Carlos. Mira, Albon, si no comete el error, porque Carlos, tanto Carlos como Fernando, bajo agua, son bastante más rápidos que muchos de los pilotos de Fórmula 1. Seguimos con la parte técnica, sin entrar en detalle. ¿Qué te pareció el rendimiento de los nuevos intermedios que presentó Pirelli? Pirelli han trabajado especialmente en el neumático intermedio y fue el gran protagonista. ¿Tú has visto un cambio ahí en Pirelli? No, No, yo sigo diciendo que el neumático de agua de Pirelli es un desastre comparado a los Goodyear, que nosotros conocíamos. O Bridgestone, Los Michelin. en particular en agua son fantásticos. Yo no sé cuál es el problema, si es la construcción, la carcasa o la goma, pero obviamente están años luz de lo que era un neumático de agua
que podías tener poquita agua y muchísima agua, y el agua salía del neumático y no hacían las tonterías que hacen hoy en día. Hoy da la sensación de que este intermedio va bien a una cierta cantidad, pero si sobrepasa esta cantidad, te pierdes. Pero ya tienes el Y full wet, si ¿no? vas un poco por debajo, o sea, el margen, el range que decimos nosotros, es muy limitado. Porque si vas por debajo, entonces se gasta muy Se rápidamente. rompe y se rompe. No se rompe, pero se gasta. Se vuelve slick. Hubo un poco de graining al principio. Esto sí que se vio con este neumático. Había graining al principio, luego desgaste más o menos normal. Chris, Estamos hablando de un circuito urbano. Claro. Es un circuito que no ya- se ya- usa. ya hay poca goma, encima llueve y se limpia la goma. O sea, es un... Yo creo con que... pintura sobre pintura. de Australia hay que ponerlo aparte, porque eso, no por creo eso. que sea como El va a estar termómetro, ¿no? dictado el campeonato. ¿eh? Vale. No. Chris, valora en general el debut de los rookies, pero sobre todo teniendo en cuenta lo que nos decía Andy, la opinión de Andy vale mucho, porque él es piloto, entonces él puede dimensionar. Bueno, tú también. Diferente. Bueno, De lado nosotros. ya, tú en off-road, pero tienes ese feeling que tenéis los que tenéis la velocidad en el cuerpo. Valórame para un rookie empezar el mundial. Y es que hacía mucho tiempo que no teníamos tantos rookies en la parrilla, ¿no? Para un rookie empezar el mundial en un circuito como Australia, que de por sí es demandante, pero con la lluvia, con todas esas condiciones, ponte en su lugar. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que al final la cabeza de un piloto varía mucho, porque hay pilotos que tienen una mentalidad y otros que son más de feeling y más de último momento, ¿no? Y yo creo que la presión que tenían que tener era enorme, sobre todo un Kimi, por ejemplo, ¿no? Que ya hablábamos el otro día, que todo el mundo estaba como bajo Sorprendido. Sí, yo también. Ahora lo analizaremos. Susto. Sí, Isaac, por ejemplo, good qualifying, ¿no? Porque la quali estuvo súper bien, o sea, lo hizo genial, warm-up lap, todo bien, pero claro, luego llegó a esa formation que es un error un poco tonto, ¿no? Pero claro, lo que hablábamos antes también, luego con Leclerc pasó lo mismo, que al año Tonto, pasado... que yo lo he tenido con campeones del mundo. Exacto, como decíamos. Prost en Imola me hizo un trompo en la Formation Lab. formación. Sí, claro. O sea, Bueno, lo que decíamos, Leclerc en 2023, o sea, que es ayer, literal. Entonces, y nadie le dijo nada, ¿no? En ese momento, pero ahora, como es Isaac, que acaba de llegar, pues, diferente. También me gustó mucho como el padre de Hamilton fue a consolarle, sí, o sea, me Eso gustó está mucho. muy bien, ¿eh? Sí, eso creo que también es muy importante, ¿no? Tener un poco apoyo y tal. En mi caso yo no tuve apoyo de mis padres, entonces siento como que esa parte la noto mucho, ¿no? Creo que ayuda mucho. Berman, la verdad que para mí fue desastroso, o sea, 2 accidentes, no sé, no le vi nada y además 0 ritmo. No sé cómo lo veis Cero vosotros, ritmo. pero no. Bueno, ni él ni Ocon. Ni el Haas, iba a decir. ni el Exacto. Haas. Parece que ha dado un paso para atrás, porque Sí. Haas ya el año pasado con Hülkenberg decíamos increíble, como, no sé. ¿Quién está? Bortoleto, buen fin de semana, quali muy fuerte, y bueno, condiciones que le han pillado también un poco Y de tiene un sorpresa. hueso duro, porque Nico Hülkenberg Vaya. a una vuelta es un veterano. tipo que es bastante... Y le mojó la oreja en la quali. En la cual le hizo No, y mejor. mirar que Bortoleto durante el fin de semana estuvo con Nico en la cual por delante, que tiene muchísimo mérito, pero es que luego en carrera estuvo allí. Y bueno, Correoso. no había Mismo corrido ritmo. nunca, no había corrido nunca. No, y para mí fue el highlight, porque no es un equipo que se le vea mucho en cámara, pero al final, si vas siguiendo los tiempos y la distancia con Nico, y yo a Nico le conozco mucho, es un piloto, no te digo infravalorado, porque yo creo que ya todo el mundo sabe que es buenísimo, pero no ha estado nunca en el equipo, Ni en podio. ¿sabes? Ganador Fuerte. de Le Mans, ¿eh? Ganador de Le Mans. Ganador de las 24 horas de Le Mans. No, Nico es un piloto muy bueno a nivel, o sea, como un piloto completo y es difícil ganarlo. O sea, si no, no estaría en la Fórmula 1. Y Lleva una muchos vuelta años. rápido, que ha hecho poles. Y Bortoleto ha estado ahí y fijaros dónde ha terminado Nico y dónde podía haber terminado Bortoleto. Sí, Entraremos pero- en el pero detalle. no terminó. No, ya O está. sea, que ahí tenemos... Entramos en el detalle de los equipos. Eduardo, también de manera general, para ti, tu mayor sorpresa, tu mayor decepción. Yo te diría que, bueno, obviamente el tema de Carlos y Fernando fue decepcionante para los que somos españoles de un lado. Yo me estresé mucho con la carrera, la verdad que fue una carrera especialmente por Lando, porque me imaginaba el estrés que llevaba allá adentro y siempre con Verstappen detrás.
pero fue una carrera muy emotiva, con tantos cambios. Me encantaría ver más carreras así después. En el post, ya más tranquilo, decía, madre mía, todo lo que pasó, todo lo que vino, que equipos de la última línea estuvieran al medio. Esto de Williams, tengo el olfato de que no es una sorpresa. No. De que están diciendo que son de la mitad para abajo, pero yo no los veo así porque anduvieron ahí, y mejor que Ferrari incluso. En seco y en mojado. Sí. Y lo de los rookies, una pena, porque me imagino lo frustrante ver llorar a este chico. Fue muy emotivo, porque me imagino todos los años que vienen detrás de trabajo para llegar a tu primera oportunidad y que te jodas en la primera vuelta. Antonelli, insólito. Una gran suerte en carrera, porque en la Que vuelta luego 17... luego entramos. Sí. Luego entraremos equipo por equipo. Pero una carrera en general extraordinaria. Yo la disfruté mucho. Me gusta mucho que tú también lo has dicho antes, que hayas sacado lo de las lágrimas de Hadjar, porque Helmut Marko, ¿qué le pasa a este hombre? O sea, Helmut Marko dijo, me pareció patético, grotesco el show lacrimógeno de Hadjar. A ver, que en el año 2025, en el siglo XXI, todavía haya alguien que sustente sus principios morales sobre la base de los hombres no lloran. ¿Pero no crees que es parte de un personaje lo de Helmut? Sí. Es un show. ¿Es show esto? Es un show. Esto lo hace Es ya que si no es así me parece patético. El patético me parece hay él gente por que dudar o que hay por gente poner en muy cuestión dura, pero las es que lágrimas. personaje. Que es un borde seguro, Sí. ¿vale? Claro, Esto sabemos. de entrada. Pero que ahora juega a ser más borde, también. Bueno, yo creo que la edad hace que vayas a peor, ¿no? Te iba a- Yo he estado con Eso él... no está demostrado. Está bastante demostrado. Pero yo he estado con él Lo tenemos mal, ¿eh? en una oficina cuando estaba buscando el apoyo de Red Bull, en la época en la que yo transitaba del karting hacia los monoplazas, y sus dos frases hacia mí, mi padre lo conoce, ha corrido con él en Sport Prototipos y tal, me senté delante suyo y os conté esta historia, ¿no? Una vez. Sí. Y me miró y me dijo, eres demasiado alto. Y le dije, bueno, a ver, Mark Webber no es que sea bajito, David Coulthard no es bajito. Justin Wilson. Justin Wilson, ¿Te acuerdas? medía 1,90 y pico. Entonces, Daniel bueno, Ricciardo. el caso es que lo primero me dijo sin mediar palabra, eres demasiado... Y me preguntó cuánto pesaba y qué había ganado. Claro, yo venía del karting, que había ganado muchas cosas en España, pero internacionalmente pues había hecho octavo en el Campeonato de Europa. Y me dijo, mira, hasta que no ganes algo relevante, no vuelvas a mi despacho. Y entonces yo, bueno, o sea, Helmut es un tío muy duro, es un tío que es muy difícil lidiar con él. Todos los pilotos Red Bull, y Jaime yo creo que os lo contó en su debido momento, han tenido muchas circunstancias muy, muy difíciles. Es un tío que no le tiembla el pulso. Y es- Personaje puede ser, pero es así, ¿eh? Y es un tío que no tiene palabra. Acércate al micro. Eso te lo puedo decir yo. Un tío que no tiene palabra. Porque ya- le gané el campeonato de Europa y el campeonato de Francia, y este era el acuerdo para seguir. Claro, tú tenías el siguiente apoyo de año. Red Bull, sí, sí. Y no gracias a él. Lo tuve gracias a otra historia, que fue cuando Dieter Mateschitz me ofreció ser el director general de Red Bull y de Toro Rosso. Y en aquel momento, que el acuerdo estaba cerrado, por cuestiones, bueno, porque Adrian Newey no quería estar bajo mi tutela y esto lo obligaba, Adrian decidió que se iba, y entonces yo dije, parar. Es más importante Adrian que no yo. Y en aquel momento, pues, hicimos un acuerdo de, vale, yo me quedé en Epsilon, no pasó nada, y una forma de premiarme es darme 6 coches de Red Bull, ¿no? Pero no porque me lo hizo Helmut, sino fue el mismo Dieter Mateschitz. Y de hecho Helmut eso lo tenía en el corazón, porque él es él el que da Red Bull a los equipos, ¿no? Y el acuerdo que teníamos era, si ganamos el campeonato, que no lo habían ganado, el campeonato de Europa y el campeonato francés, que el siguiente año estaríamos con el mismo precio, todo igual. Y me viene con 25.000 euros por coche menos. Y yo digo que no. Estamos hablando de 25.000 euros, ¿eh? O sea, tampoco era una gran cosa, pero era una cuestión de orgullo. Dije que no, que ni por Dios, que si quería esto se podía marchar. Ya está. Y así mismo. Lo eché de la oficina y fuera. Bueno, pues mira, él me echó a mí y Venga. tú le echaste a él. Venga. O sea, te puedo decir esto, que tampoco tiene palabra. No es un tío que del shaking hands, como es Bernie Ecclestone, como pues está Ron Dennis. Hay personajes en Fórmula 1 que tú das la mano y vas a misa. Pues él no es de estos.
Bueno, menuda revelación nos ha soltado aquí Joan en este No, Dura la Habitación. es un pájaro que lo conozco muy bien. Sí, sí, no me extraña. Eduardo, no hay tiempo de reacción porque China ya está aquí. O sea, es justamente este fin de semana, en horas, como quien dice. Es un circuito muy distinto, no sé qué previsiones meteorológicas hay. Buenas. Si está seco será una cosa, si está mojado será otra. Es un lugar donde siempre hace frío, hemos pasado frío en el Gran Premio de China muchas veces. ¿Qué puede cambiar en una semana? A nivel técnico, poco. ¿Y a nivel de la cabeza del piloto, da tiempo a darle la vuelta al calcetín? Yo creo que ellos no tienen mucho problema en eso. Yo creo que va a poner en su sitio a los equipos. Si hay buen clima, va a poner la realidad donde está cada equipo. Y yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa con Williams. Y los Rockies van a disfrutar mejor. Y Mercedes va a estar ahí como segundo equipo seguro. Y Ferrari a ver cómo se arregla esta semana o cómo se ponen de acuerdo. Pero ahí seguramente tienen más de un problema hoy día, que no lo vieron venir o no sé. Ahí va a estar entretenido. Lo que Yo dice sigo Joan, pensando que McLaren va a ir... sí, como un tiro. Si está seco no les van a ver el pelo. Joan ha hecho un apunte muy bueno de los rookies, porque, Andy, Shanghái es un circuito que perdona, con unas escapatorias que son plazas de toros. Es que es un circuito. El otro no es un circuito. Ya. El otro es un parque. Es un parking. Sí, ¿no? pero no te pone el otro. Albert Park, ¿no te gusta? Sí, a ver. A mí los circuitos urbanos no me acaban de hacer el peso. Hay circuitos urbanos y circuitos urbanos, Joan. Sí, bueno, pero La velocidad es increíble. A mí me encanta. Ya, Me gustaba más Adelaide que Melbourne, por decirlo. Ya. ¿no? Yo alucino como van de fuerte. Sí, pero cuando los errores se pagan muy caros. Muy caros. Bueno, pero ya está bien. Al final, yo creo que eso es un poco el... Y más un tío como tú que vienes de la historia de las carreras, de vivir cosas muy bestias. Yo creo que al final tiene que haber un elemento de riesgo en el que tomar un poquito más de riesgo y pasar más cerca del muro te dé su recompensa, ¿no? Al final circuitos como los de Tilke, ¿no?, de los últimos 10 años, y Cota es uno de ellos y no hay ningún problema. Pero es muy circuito... diferente, ¿eh? No, pero Cota es el gran circuito de Tilke. Sí, porque tiene la parte más técnica, pero bueno, tenemos unas escapatorias comparables a las de Shanghái, tú lo decías, ¿no? Al final te sales, te vas un poco largo y no pasa nada. Fijaros lo que pasó en Parabólica en Monza, ¿no?, cuando quitaron la gravilla. Al final, irte largo no tenía consecuencias, ¿no? Yo creo que la gravilla tendría que volver a muchos circuitos y esa es tu penalización, ¿no? No sé si Alonso estará muy de acuerdo Hay contigo. unos comentarios de Fernando diciendo que no puede haber en ninguna curva gravilla que pueda entrar en la curva. O sea, bueno, ha hecho pero en unos ese caso comentarios la gravilla no tenía que brutales. entrar en la curva, porque era una curva, digamos, izquierdas con la gravilla a la derecha. Era que se había salido alguien y había metido gravilla. Creo que fue Piastri quien metió la gravilla allí. Es mala suerte estar en ese momento y hay fotografías que se ve que no había un poco. O sea, había muchísima gravilla y Fernando no es un error que nos tenga acostumbrados, ¿no? O sea, esto, bueno, oye, se puede entender. Pero a lo que me preguntabas de Shanghái, empujar un poco más de la cuenta, frenar un poquito más tarde, tirarte en un determinado momento, tiene consecuencias menores, digamos. Puede haberlas, porque también la velocidad es muy alta y también se te puede ir el coche a 230 y por mucho que frenes te puedes ir contra el muro, ¿no? Ya. Pero, y mira, la última curva de Shanghái, la de veces que hemos visto Se ha salidas de enganchado. pista, no, y de coger mucho el piano exterior y que se te vaya, y que te toque el fondo plano y te meta contra el muro interior. O sea, errores los puedes cometer en todos los circuitos, en todas las circunstancias, pero yo creo que aquí los rookies, como tú decías, van a poder disfrutar un poco más de decir, oye, déjame probar los límites del coche, porque he rodado poco, conozco el coche poco, déjame ver hasta dónde puedo llegar. Y encima es sprint race, así que... Hay sprint race, muy importante esto. Luego veremos las dificultades de China. Venga, análisis equipo por equipo. McLaren, 27 puntos. Norris, ya lo sabéis, ganador. Piastri, 10º. Vale, te vas a cabrear. Lando Norris fue escogido piloto del día. ¿Estás de acuerdo? ¿No crees que había quien se lo merecía más? Tipo quién. Posiblemente, pero eso es tan relativo. Yo Ya. siento que con la presión que tenía, con el año que fue el 24, con todo lo que ha pasado, demostrar que tenía la cabeza fría para controlar esto, con Verstappen, con esa habilidad, yo lo veía como cambiaba la autoposición para amenazarlo, para hacerlo cometer un error. Yo creo que estuvo extraordinario. O sea, logró olvidarse de quien tenía atrás en alguna parte, porque no cometió ningún error grave y ganó la carrera. Nadie no cometió errores en esta carrera, Piastri ¿no? es un piloto extraordinario, lo sabemos, y tú ves que en la primera que les apareció agua en una curva inesperada, salió perjudicado sin duda,
A los dos, ¿eh? A los dos. El mismo Lando lo mismo. salvó. Por supuesto, Verstappen ahí perfecto. Bueno, casi perfecto. también lo ves venir, ¿eh? Cuando vas tercero, tú ves a los otros dos de lado y ya predices lo que va a pasar. Y lleva neumático medio. El Lando era el que te lo tenía difícil, que es el que se lo encontró. Exactamente. Y es Él el se que, encontró. yo para mí de los tres, el que mejor lo hizo fue Lando, porque es el primero que llegó a la zona Y el que se salvó. y el que consiguió ponerse de lado, pero no llegarse a trompear. Y la claridad de entrar directamente a pits. boxes, pum, a cambiar Sí, los sí, sí. neumáticos. Pero eso fue una lotería, porque yo dije, aquí perdimos la carrera. Lo primero que se me ocurrió, perdimos la carrera, porque como hay algo de suerte, de factores externos, queda primero Verstappen, dije, no puedo, que faltan 15 vueltas, entra a pits, no va a entrar para lograr controlar, me imaginé lo peor. Bueno, que ya lo había hecho en su momento, ¿te acuerdas? Pero estaban mía. diciendo que iba a llover más. Claro, O sea, que pero en ese sentido, es un poco de primero de estrategia, ¿no? Que tú sabes, Pero eso es lotería. pero cuando te entra el safety y estás en esas condiciones, tienes que entrar cuanto antes. No sé, sí, Joan. a Verstappen no podía en aquella vuelta, Ya. pero podía en la siguiente. En cambio, Es que lo tuvieron. todo el depende- equipo lo tuvo 2 vueltas, Porque que existía es la donde posi- perdió la carrera para mí. Todo depende, Joan, de la parte del circuito en que te pillen, ¿no? Porque los dos McLaren que entraron prácticamente a la vez, que lo hicieron muy bien en el box, los dos McLaren entran prácticamente a la vez, pero es que salieron beneficiados porque estaban allí y sacaron un gran rédito de esta parada. Claro, no, pero en cambio Verstappen estaba... Piastri estaba en la Sí, hierba Piastri dando estaba vueltas. dando marcha atrás. Es cierto. Entró Lando solo. Piastri estaban dando vueltas en el césped. O sea que. Por cierto, ¿qué pensáis de los órdenes de equipo entre Piastri y Lando? Me parece muy bien lo que dice Lando y lo que dice Piastri, que no hay órdenes de equipo. Me parece brillante. Hay que tener un par como equipo para dejarlos, pero estamos al inicio del año. Claro, si No, en la yo me primera refería- carrera no es Yo creo así. que es normal que sea así, ¿no? No, yo me refería cuando le dijeron a Piastri que... Full position. Sí. Sí, es verdad que al principio, cuando empezó Piastri, empezó a imprimir un ritmo muy fuerte y llegó a estar en DRS a 4 décimas de Lando. Y en ese momento tenía la oportunidad de probar. Y ahí le dijeron, we're going to hold positions. Y el otro dijo, pero si voy más deprisa. Y dijeron, sí, pero we're going to hold positions. Y luego, cuando ya estaba a 1.5 o 1.7, le dijeron, you're free to race. Y yo creo que En su también... casa. No, y yo creo que también sabiendo que ahora ya a lo mejor sin estar en DRS con el neumático más castigado ya no voy a poder coger al otro, ¿sabes? O sea, yo creo que las órdenes fueron primero no ataques y luego cuando sé que no vas a poder atacar, ahora libertad de, ¿sabes? No sé. Pero Andy, ¿tú qué sabes? ¿Lo habría podido pasar en ese minuto? Sí. Haber Con podido... agua por No, todos lados. tenía más separando la ritmo, línea. ¿eh? Piastri tenía más ritmo pero que es Lando. verdad que la pista estaba húmeda fuera de la trazada, o sea, se tenía que haber arriesgado, ¿no? Tenía que haber, no, se hubiera dado Para mí, cachete. para No, mí no, la no orden de hubiera podido. equipo era la correcta. Sí. Era O sea, no os chocar. he de No, decir... sí, Era muy fácil pre- que chocaran. Era muy fácil porque tenías que meterte en el Así agua. lo veo o sea, yo. había la línea medio seca, que es por donde iban todos, y para adelantarlo, aunque estuvieras a 4 décimas, tenías que salirte Claro, de la de la línea. trazada. Y si te sales de la línea, lo más fácil que es que te vayas recto y te puedes ir los dos Joan, fuera. acércate más al micro, perdona. Hay un momento en la carrera que McLaren ve peligrar la victoria. En la vuelta 44, cuando Verstappen se pone líder por unos instantes, ¿no creéis que la victoria estuvo en franquicia ahí? Y tanto. Claro. Que hubo ahí un riesgo importante. Ya lo he dicho, si a Max hubiera entrado después de una vuelta, hubiera entrado, hubiera parado, cambiar los neumáticos y salía delante de Norris. Y si la carrera dura 2 vueltas más, ¿Max hubiera pillado a Lando? Eso no. No creo. No, porque ya se estaba... No. El neumático ya estaba Está claro que Lando muriéndose cometió un también. error en las 6 y eso hizo que se acercara a DRS, pero 2 vueltas después ya le llevaba la ventaja para mantener la línea. Tenía mucho ritmo. Yo creo que Lando, en el momento en el que iba solo y tal, es que se veía una superioridad con Piastri. Cuando iba Piastri detrás, o sea, los McLaren estaban en otra dimensión. Y ya entraremos a analizar Red Bull, pero lo de Max es para quitarse el sombrero. No, es brutal. Pero- Escucha, perdona, Chris, di, que ibas a- No, digo que en seco seguramente hubiesen ganado de 40 segundos. Ya. No sé si 40, pero una gran diferencia seguro. China. Escuchad una cosa, lo que sí que ha quedado claro, y sobre todo Andy lo ha subrayado muy bien, que Piastri no va a ser un tío conformista. Que del mismo modo que Lando parece que está mucho más maduro que el año pasado y que está más contundente, se hacía aquella broma de blando Norris, ¿os acordáis, no? Que se ha dicho mucho esto de blando Norris. Y en cambio ahora
yo creo que Lando este fin de semana pues, se ha visto más sólido. ¿Y Piastri? ¿Tú crees que va a ser un tío Tom? ¿Que va a ser alguien conformista? Yo tengo la sensación que no. Y no sé hasta qué punto esto no va a enturbiar ahí el ambiente, ¿no? Es que yo creo que Piastri es un tío que las mata callando. Es decir, es un tío que no habla mucho, pero habla en la pista, ¿no? Y yo creo que el talento y su currículum lo dice todo. Es un tío que lo ha ganado todo, que ha llegado a la Fórmula 1 por méritos propios y que ahora tiene un coche ganador contra un compañero de equipo que probablemente sea, si no el mejor, está con Max en cuanto a la calidad como piloto. Digamos que tienen un puntito más, ¿no? Y Piastri no está en ningún caso por debajo de Lando. O sea, nadie diría, bueno, Piastri es un segundón. Le puede quitar la cartera en cualquier momento, ¿no? Entonces yo creo que McLaren ahora mismo tiene el escenario perfecto, ¿no? Los dos pilotos... Y los dos han ganado. Exacto. Son ganadores, que es importante. Es muy importante que un piloto de Fórmula 1 gane. Cuando ganas, aprendes. Hace el salto, ¿no? El clic. Son sólidos, tienen un futuro por delante prometedor, tienen y el un mejor contrato. coche, tienen contrato. Aumento sueldo. No, están- y Oscar con el multi-year. Por eso, por y ahí. aumento Esa a sueldo. mí me pareció una maniobra de Zak Brown mágica. O sea, darle este extra push de confianza, Sí. de vamos a correr a tu casa y vas a aparecer allí con un contrato multianual bajo el brazo. ¿No crees que esto fue una jugada de Zak Brown magnífica? Sí, y mentalmente le ayudará muchísimo, porque como decíamos, hay algunos que sí que piensan que Piastri es un segundo al final. Y con esto... Es bastante lógico, ¿eh? O sea, tienes los dos, quizás Es que- la pareja Más Más equilibrada. sólida, sí, sí. perfecta de Fórmula 1, o sea, brutal. Y con todas... Perdona, Eduardo. Yo lo sí. comenté el programa pasado, yo creo que no solo eso, Zak primero le robó la cartera al Alpine en un minuto que estaban todos distraídos, se robó a Piastri y creo que esa fue la movida genial. Tenían este tío parado ahí y nadie había pensado la bestia que era. Siento que hay un sentido de equipo Bueno, diferente. la al verdad resto. es que en Alpine en aquel momento yo se creo que disparaban hay- al pie hay un que sen- cada decisión que tomaban. Hay un sentido de familia, de equipo, de trabajar para adelante, que eso lo ha construido Zak de alguna manera. Un equipo competitivo, ganador, pero que están todos unidos por un fin común. Y eso se nota a diferencia del resto. Yo creo que Piastri es un tipo que si ve la oportunidad en la primera mitad del año de ir primero en el campeonato o peleándolo, los van a dejar luchar. Es un killer. Sin que se maten, los van a dejar luchar y que gane el mejor. Lo tengo Y clarísimo. no son sucios. No. Ni Lando es sucio, ni Piastri es sucio. No es un piloto No. conflictivo. Exacto. O sea, que si van a luchar, se van a meter en la rueda. Que ya lo han pero hecho. se van a respetar. Sí. Que esto es... Con todo esto que ponéis sobre la mesa, que es mucho, que está muy bien, ¿creéis que McLaren es la nueva Red Bull? ¿Puede que asistamos a una nueva era No. McLaren? No, pues no tienen el personaje. de No, Marco ahí. no por una cosa muy sencilla, porque Porque el 2026 llega el ya, año ¿no? que viene es una bestia totalmente diferente. Ya. Entonces allí es la lotería. Y la lotería en particular, que yo creo que va a ser como piensa Adrian Newey, será un campeonato del que saque el mejor motor, es el que va a ir Todo el mundo lo dice, que ahora el motor va a ser la clave, como antaño. Como antaño. Bueno, como antaño no sé, porque... Época V12. Bueno, pero no sé, en la época de los Cosworth V8 nos comíamos los Ferrari V12. O sea que depende de Pero ahí porque estabas tú. no, yo y muchos más. No, pero sí da la sensación que será una parte muy importante. 27 puntos sumó McLaren a los mismos que Mercedes, que parecía un outsider antes de esta carrera. Russell tercero, Antonelli cuarto. Joan, tengo la sensación que George Russell, ¿sabes a qué me recuerda? A Julio Salinas. No lo digo físicamente. ¿Tú te acuerdas que Julio Salinas siempre estaba allí agazapado en el área? No se le veía y de repente, ¡pum!, sacaba esa pierna tan larga que tiene y metía un gol. Russell siempre está allí con la caña a punto. Y cuando hay merdé, Es que es un cuando tío- pasan cosas, Russell siempre saca rendimiento. Es que es un tío bueno, ¿eh? Buenísimo. Es que es un tío muy bueno. Es que lo ha demostrado que tenía un 7 veces campeón del mundo al lado y se lo comía con el mismo coche, que es la única manera de poder valorar entre pilotos, ¿no? Con el mismo coche, el mismo equipo, etcétera, el mismo momento que sales a la pista, es cuando das la valoración. Y Russell se ha comido a Hamilton.
muchas veces. O sea que Russell es un piloto fuerte. Y si hablamos de Mercedes, creo que han hecho un buen trabajo. ¿Es la continuación de aquella progresión que vimos en la segunda mitad del año pasado? Creo que sí. Yo creo que tanto Mercedes como McLaren han hecho el paso más o menos equilibrado. O sea, lo que han ganado unos también los han ganado el otro. Sigue estando por delante McLaren, pero no han perdido pistonada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya. O sea, ¿no creéis que... O sea, ¿creéis que realmente lo de Mercedes es una evidencia? Es una evidencia. Que no es porque la pista estuviera especialmente fría, que a lo mejor en China vuelve a estarlo, aunque no llueva, porque hace frío allí. Está fría para todos, ¿eh? Ya, pero siempre se ha dicho que Mercedes va muy bien con la pista fría. ¿Lo crees esto o no? Bueno, el año pasado se vio. El año pasado se vio. Estamos hablando de un neumático diferente, una carcasa diferente, o sea, cuando cambian el neumático, lo que pasa el año anterior no tiene nada que ver con lo que pasa el siguiente año. Ya. O sea que, no lo sé, es la primera carrera. Yo lo que veo es un coche competitivo, que es rápido, tiene un motor, el motor es fantástico, creo que es el mejor motor de Fórmula 1, y todos los que llaman Mercedes es evidente para mí esto. Y después, que estaba allí. Y los tiempos eran más lento, pero los tiempos eran constantes. Y lo que hizo el chavalín, el Kimi, fue brutal, porque hacer un trompo la vuelta 17 y terminar cuarto detrás de Russell no está nada mal. Y las pasadas que se mandó en el circuito, por ser su primer gran premio, aunque lleve, si es verdad que han hablado, que ha hecho 100.000 kilómetros con los coches de... Vale, todo el mundo puede decir lo que quiera. Los que no lo han hecho, será su desgracia. Si él ha tenido la suerte de poder hacer 100.000 kilómetros en Fórmula 1, fantástico. Pero es su primera carrera, se ha visto en los test de Bahrein, y para mí ha sido una sorpresa brutal, porque yo no entendía la decisión de Mercedes de apostar por un chaval que hasta aquel momento... Acuérdate lo que nos contó Miki Molina, ¿eh? Sí, pero en aquel momento no había demostrado nada para mí, ni en Fórmula 2 ni en otras categorías. Entonces, a mí me costaba, lo dije muy claro, quizás Toto Wolff sabe algo que no sabemos nosotros, y es obvio que sabía algo que yo no sabía. Mira, hay un dato... El tipo es rapidísimo. Sí, hay un dato, tú sabes que a mí me gusta bastante recopilar estadísticas, hay un dato que es muy ilustrativo. Kimi Antonelli es el segundo piloto más joven de la historia en puntuar, 18 años. Pero es que es el primer rookie en hacerlo en su debut de esta manera, ¿no? O sea, ha habido otros pilotos que en su primer gran premio han puntuado. Mira, Pedro da Rosa o Margené, sin ir más lejos, ¿no? En Australia. Pero, oye... Yo me esperaba un Kimi que a una vuelta puede ir rápido, porque al final el talento lo tiene, pero no era la carrera para Kimi. O sea, yo creo que lo que nos ha chocado a todos es ver cómo se ha desenvuelto en una carrera tan difícil. Sí, con trombo incluido, un poquito de suerte, un poquito de estrategia, lo que tú quieras. Y con unos adelantamientos brutales. Efectivamente, hay que terminar, hay que adelantar, hay que estar allí. O sea, con lo de la caña de pescar, lo habéis dicho de Russell, yo creo que no es... O sea, ya nos hemos acostumbrado a decir eso. Russell está ahí siempre. No es que tenga la caña de pescar, es que para llegar a ganar o para llegar a estar en el podio hay que estar allí. Entonces... hay que quitarnos un poco esa manera de verlo y decir, oye, es un tío sólido, con un buen coche, no el mejor, pero que va a estar allí. Y yo creo que lo de Kimi es de quitarse el sombrero, y si hay un rookie que antes de la carrera yo hubiese dicho que se habría salido en la primera vuelta, fíjate, hubiese sido Kimi. Se chocó en Monza en los libres, se ha chocado en los test de pretemporada, o sea, siempre comete algún tipo de error, y en esta carrera, que era la de los errores, no lo ha cometido. Yo creo que eso tiene también mucho lo ha cometido, pero le ha salido bien. Entonces, oye, al final ha hecho un cuarto puesto que para mí tiene mucho mérito. Y hay una anécdota con Eduardo, no sé si te acuerdas, en Mónaco, con Toto, en el Hospitality de Mercedes. Estaba Kimi ese día, ¿te acuerdas o no? Claro. Y Kimi hacía freca. Y me acuerdo que Toto, tú sabes que yo con Toto de mucha relación, y me presenta a Kimi. Y Kimi era sigue siendo un niño, pero es que era un niño. Y entonces me dice, mira, Andy, te presento a Kimi y tal, el futuro de la Fórmula 1. Y le mira y dice, bueno, pero antes de eso todavía falta mucho camino y hay que ganar muchas cosas. Y entonces yo me permití darle un consejo, que no sé por qué, le di un consejo a un chaval que me habían presentado en ese momento y tal. Le dije, bueno, mira, si algo he aprendido es que hay que ir poco a poco, hay que dar los pasos necesarios, no hay que precipitarse. Claro, lo vi tan niño, y 2 años más tarde
hace un cuarto en Australia en la Fórmula 1. En su primera carrera. En su primera carrera. Y yo creo que fue por mi consejo. No, ahí te salió el carácter de padre. Ahí te salió el carácter de padre. O sea, has cambiado, ¿eh? Pues Con la paternidad te veo... Oye, pero Peinado, paréntesis, todavía estoy agradecido a ese café porque yo sentarme con Toto Wolff, imagínate, ¿ah? Y qué simpático. ¿Kimi o Toto? No, Toto. Tío, Qué un tipo señor, es más un señor. agradable en privado. Es un señor que en su momento han hecho un ridículo, tanto él como Christian Horner. Bueno, O sea, Bueno, yo también, pero yo también lo oye, considero un vuelvo señor al elegante, etcétera. En las guerras que tuvo con Christian... Una mala tarde la tiene cualquiera. Oye, eso ya lo dijo Chiquito a la calzada. Pero el personaje, volvemos a los personajes. Si este show... Sí, es un tío, yo he tratado bastante con él y es un caballero. A mí me invitó a un test con un DTM con HWA sin venir a cuento, cuando sabía que necesitaba ese test, y conmigo se ha portado muy bien, no tengo ninguna palabra. Al revés, Eduardo fue testigo de que llegamos al Hospitality, oye, sentaros conmigo, tomaros un café, estaba Kimi allí y estuvimos media horita con él Y lo compartiendo subió a su anécdotas. privado, además. Sí, No sí, fue... ¿Llevaste un Fórmula 1 que había sido suyo, de su colección particular? No me suena. ¿No? Fórmula No, 1 recuerdo, he sí. conducido unos cuantos, pero tampoco. No, a clásico te digo. No, BRM he llevado. Sí, no, pero no era de él, no, cierto. Era de Jaime. De Era Pedro de Jaime, Rodríguez, sí. ¿no? Sí. Sí, el de Pedro Rodríguez, que era de Jaime Vergel. Oye, diríais, Chris, ¿te atreverías a decir que Mercedes está por delante de Ferrari, visto lo visto? ¿O te parece un atrevimiento esto? Yo, sinceramente, no lo diría. O sea, vosotros estáis muy... Pero yo creo que están más o menos al mismo pace. O sea, no le vi nada... Bueno, sí, estrategias correctas comparado con Ferrari, que pues, bueno, estaba en otro mundo, en otra carrera. Esto forma parte de la historia de Ferrari, exacto. Pero no sé, no le vi particular. O sea, lo veo porque sí, porque Russell, como decías tú antes, está siempre ahí y es un piloto muy constante y eso demuestra. Pero no sé. Habría que ver la siguiente. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. En clasificación fueron más rápidos. En quali, pero en carrera. Yo estoy hablando de ritmo de carrera. Y en ritmo de carrera eran más rápidos. O sea, los que estaban detrás eran, que había más guerras y había gente entre medio y quizás no tenían pista limpia para poder correr, pero yo creo que los dos Ferraris estaban por debajo del rendimiento de los Mercedes, sin duda alguna. Yo también lo creo. Kimi fue más rápido que Leclerc y que Hamilton, porque Russell estaba allí, al final un poco en tierra de nadie en un momento determinado, podía tener más aire limpio, Kimi iba adelantando, venía de atrás, pero cuando se estableció, digamos, el ritmo sí que iba más deprisa. Más rápido. Ahora que hablabais de Toto, acordaos que en realidad Kimi cruza la línea de meta en cuarta posición, luego le bajan al quinto puesto porque le aplican una penalización por un unsafe release, pero un ratito después Mercedes reclama. Toto Wolff aporta las imágenes aéreas donde se ve claramente. Una cosa es ver la imagen de la salida en el pit lane de Kimi con la cámara a nivel de coche y la otra es verla con la cámara cenital. Qué bien, ¿no? Mercedes, qué agilidad, ¿no? Con esa reclamación. Bueno, el director de esportivo es su trabajo, es ir a Sí, pero a veces pelearte. estas cosas... La cámara de arriba la tiene siempre, ¿eh? Ya. Acuérdate que hay las cámaras que miran la cenital, los mecánicos la cenital. para ver qué es lo que vas cambiando, el de la rueda o el otro, los vas cambiando, ¿no? Tercera posición en el Mundial de Constructores para Red Bull, 18 puntos procedentes del segundo puesto de Max Verstappen y iba a decir Eddie Lawson. Liam Lawson no aportó nada, más bien embarrassment, como se dice en inglés. ¿No tenéis la sensación de que el campeón, de que Max sigue corriendo solo en el equipo? Bueno, ¿En seco hubiera sido lo mismo para Verstappen? ¿Tú qué crees? Porque claro, están sufriendo con los neumáticos, ¿eh, Joan? Los de Milton Keynes sí. están sufriendo. Y yo creo que sufren con el motor también. Sí. Con el motor, para mí es el punto más débil que tendrá Red Bull este año y el año que viene. Pues esto en China... Y el año que viene, te lo vuelvo a repetir. Es el punto más débil de Red Bull. Creo que pueden hacer muchas es bueno. También es verdad que están haciendo un coche para Max y da la sensación que solo Max puede llevar este coche. Lo sufrió Checo, lo ha sufrido ahora Jan Lawson. O sea, no lo sé. No entiendo
el por qué no pueden jugar un poquito con los dos, ¿no? ¿No te recuerda este Red Bull, la Ducati en los tiempos de Casey Stoner, que solo Stoner era capaz de hacerla funcionar, como parece que solo Verstappen sabe hacer funcionar este RB21? Sí, pero es que imagínate si Verstappen lo hace ir así, si tuviera un coche un poco más suave, por decirlo de alguna manera, ¿dónde podría estar, no? O sea, yo creo que tienen un margen de error, o sea, para que funcione tiene que ir al límite, pero este límite la línea es tan fina que cometes muchos errores. Hasta Max vemos que comete errores, cosa que con Max es difícil ver que hace un error. La salida de Max fue brillante. Brillante. O sea, y aparte con cabeza, decir, vale, te meto el morro, pero me espero, pasas y te cojo el interior. O sea, Max jugó a lo que es un campeón del mundo, ¿no? O sea, en este sentido no estaba para atacar a la primera curva y ganar la carrera en la primera curva. Sabía que podía hacerlo mejor. O sea, Max hizo la carrera siempre, pero yo creo que tiene un coche muy inferior. Sí, yo creo que hay una cosa que tenemos que analizar y es que pilotos como Albon, como Lawson, como hay muchos ejemplos en, digamos, Buemi, o sea, hay muchos pilotos que con un coche a priori inferior, como puede ser el RB, lo hacían muy bien. Sí. Les suben al Red Bull y no van ni cara al viento. Exacto. O sea, de repente lo ponen de compañero de Verstappen y todo el mundo, oh, si con el Toro Rosso en su día, ¿no? Entonces, Este tío ¿por hacía qué no lo sexto. dejas en el equipo B? No, porque yo creo que ahí la ¿Por qué no expectativa- subes a Tsunoda? Probablemente pero- mucha pero- gente durante este Hoy fin día, de semana... después de esta carrera, Pero, claro. a ver, una cosa Pero importante. claro, es una carrera. Tsunoda clasifica Quinto, Sí, sí. quinto. con este Extraordinario. coche. ¿Por qué no copian el coche de Tsunoda? Pero a ver. Yo lo que creo- Esto pensáis que es agua, ¿verdad? Es bien. ¿Pensáis? No, no lo es. Es vodka, ¿no? No, es tequila. Tequila. Es tequila. Esto es tequila. ¿Por qué? Porque estoy seguro que habrá alguien metiéndose chupitos de tequila en algún sitio después de lo del domingo. A ver. Yo esperaría. ¿Por qué se cargaron a Checo Pérez? ¿Para poner a Lawson? Para este viaje no hacían falta estas Ahora, pero alforjas. estamos también haciendo un balance de una carrera. Vale. Yo creo que vamos a esperar. No, perdona. Hagamos el podcast. Lawson no es un rookie. Lawson aterriza Bueno, ha en hecho esta 6 carrera carreras. con 11 grandes premios 11. en su haber. Tampoco es que sea un montón. Y de los 11 ha hecho carreras muy buenas al mismo ritmo que Tsunoda, con un, si no por delante. con ¿eh? un bisacar Cash up, por lo que sea. No. En las 6 últimas carreras, perdona que te corrija aquí. Tengo el dato. Sí. En las 6 últimas carreras que Lawson y Tsunoda han coincidido, ha sido un 6-0 de Tsunoda sobre Lawson. Pero en quali, dices. En quali. 6-0 de Tsunoda sobre Lawson. Comentarios de Helmut. Tsunoda no podría con la presión de Max. Esto se lo suelta así. Para justificar el por qué no También está lo dijo de Tsunoda. Sainz esto en su momento, ¿te acuerdas? Bueno, es que con Marco nunca se sabe. Es que de repente suelta que a lo mejor Max termina la temporada con el RB si va más rápido. De repente a lo mejor baja uno y les cambia y te sube el Tsunoda a mitad de temporada Y al ya Red Bull. ya lo ha dicho. ¿Ves? Que el Lawson está 5 carreras, le da. Pero tú fíjate la Para presión. valorarlo. La presión que es eso sobre un piloto que tú lo que quieres es Ya. que sea performance 100%. No, Y que crezca. O sea, dale la oportunidad y no le metas esa presión. Y si dentro de 5 carreras sigues sin hacerlo bien, toma la decisión, pero no lo digas. O sea, no lo digas. Eso a un piloto le hace mucho peor. Lo mismo que con Menos el Duhan. público. ¿Sabes? Exacto, Igual, condujan, lo mismo que condujan. Es a sea driver y que todo el mundo sabe que está ahí Franco a la quinta carrera lo van a sacar. Claro. De todas Sexta. formas, Franco poniéndose el mameluco ahí en Australia, caminando con el mameluco puesto para llegar y subirse. de todos modos, Eduardo, Sí. esa serie que tanto os gusta de Drive to Survive, Yo no he visto ni una. ¿Cómo no? Salgo yo. Yo tampoco. Pues lo veré entonces. Pero Es buenísimo. pero es buenísima esta serie. Yo encuentro muy entretenido el saber un poco de la vida de cada uno. El último, que pensé que iba a ser más de lo mismo, y entraron unos capítulos muy entretenidos de Singapur, por ejemplo, con selfies. Pasaron 5 celulares a los amigos de toda la vida desde el karting para ver su vida diaria de levantarse, acostarse. Eso Sí, le eso encanta a la está- gente. Es creativo. Pero en esa serie hay quien dice, hablando de Liam Lawson, es el Max Verstappen de hace 10 años. A mí me parece
tener poco temor de Dios, decir esto, porque es el Max Verstappen de hace 10 años. ¿De verdad? ¿Os acordáis del Max Verstappen de hace 10 años? ¿De aquel Max Verstappen que consigue ganar con un Toro Rosso bajo la lluvia? ¿De aquel Max Verstappen que hace una exhibición en el circuito con su primera victoria con el Red Bull? Dale un poco de tiempo. No, ya le da 11 carreras. Al otro, en la primera ya lo vimos, Joan. Bueno, estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero lo que sí está claro es que no es muy famoso entre los pilotos. Da la sensación de que no va de acuerdo con nadie. ¿Quién? Y Alonso. Ah, ¿sí? Pues en persona es como un osito. Cuando le haces preguntas... A ver, cuenta esto. No, te a lo ver. juro. Yo, ¿Qué es trato que has tenido cuando- con Lawson? ¿Qué tipo Claro, de porque- osito? No, pero Aclaremos. en el pado, cuando los ves, ¿no? Además los ves con cara así como medio desafiante, ¿no? Ah. Pero luego le vas a hacer pregunta y es como, sí, me gustaría mucho, ¿sabes? Como muy buena gente, no sé. Esa sensación me dio cuando lo Yo entrevistamos. creo que el tío es muy bueno, ¿eh? O sea, Ha no sido nos arrogante olvidemos, en pista. no nos olvidemos que, Eso mola, Ha eso es habido, bueno. Pero no nos olvidemos este tipo que de es- arrogancia de pilotos en pista. que- ¿no? que el oso Un poco Adelantamiento. respeto. Checo, sobre todo con Checo. Falta pero, de respeto. pero a mí me gusta un piloto que también sea polivalente. Yo creo que Lawson es un tío que venía de la F2, hizo DTM, que lo metieron ahí, que nadie entendía nada. Bueno, fue cuando Red Bull Sí, desembarcó pero y se estaba tenían jugando. que... También Primera metieron a Albon, ¿te primera acuerdas? temporada, claro, me acuerdo, pero primera temporada estuvo a punto de ganar el campeonato y hizo unas carreras que yo lo veía y decía, yo en esa época corría en GTs y eran los mismos coches y decía, madre mía, este tío es muy bueno. O sea, yo creo que Lawson es un tío muy, muy capaz y muy competente, pero es que estamos valorándolo en una carrera. Esta carrera ha sido un desastre, fin de semana muy malo, o sea, lento, o sea, no parecía que fuera con un Red Bull. Estoy totalmente de acuerdo, pero démosle un poquito más de tiempo. Si de aquí a las próximas 5 o 6, y ya serán 17, ¿no? Con las 11 que lleva, no va bien, pues entonces ya podemos valorar un poco más. Pero yo creo Si que... alguien como Checo, que tuvo el tiempo, y que nadie puede dudar de la calidad de Checo, lo pasó tan mal... Es como que el asiento tiene mal ojo, ¿no? No, por Sí. eso te digo. No, Sí, no, sí. yo- No, pero hay algo yo- raro, porque Checo con el Force India iba muy rápido, y de repente llegó al Red Pero Bull. y Force- Porque es un coche hecho para Max Verstappen. Force India era un coche hecho para Checo. O sea, es que ¿quién yo era eso- el piloto número 1 de Force India? Sí, sí, claro. Pero no sé. Es que aquí es la madre del cordero. O sea, ¿quién es el número 1 de Está claro. Eso de no hay Red Bull? discusión, no hay Es discusión. Max. ¿Os ¿Y será acordáis de aquella Cadillac? guerra en Canadá, Checo, Hülkenberg, los dos con Force India? Que fue apoteósica aquella A mí, guerra entre los a dos. mí me impacta la sensibilidad de este deporte porque yo digo, hace nada Aston Martin haciendo podium y hoy día recogiendo jockey al final. No entiendo mucho cómo, con la mejor gente en teoría, con unos contratos millonarios del mejor equipo de Perdona, ingenieros, y tu querida McLaren hace 2 años era el nadie, farolillo rojo. los últimos, El los farolillo últimos. rojo. No estés de pretemporada y en las O primeras sea, carreras. medio del año, medio año, sea, medio es año que- atrás. Y hoy día, como un Mercedes o como un Red Bull, que todo el mundo habla de la marca, El mismo año pasado, cuando empezó el campeonato, el team principal dijo, no, este no es el coche que vamos a tener. Necesitamos 4 carreras. Y de hecho, a la verdad. cuarta carrera, cuando Bueno, sacaron, hicieron el- cuando el- sacaron yo el nuevo estoy coche, de acuerdo contigo, pero eso mismo lo han dicho 10 veces en Aston Martin, que ahora vienen las mejores, que ahora vienen los cambios. Además estamos hablando de, no es de lo 20 mismo autos Aston andando en Martin unos que- tiempos mínimos, que además esto no se había visto nunca de tiempos tan cercanos entre uno y otro. Milésimas entre un auto y otro en las clasificaciones, en los tiempos. Entonces, Y por- Tanto es así, perdona. hablando de Checo, Sí. ¿creéis que Cadillac vuelve? Ranch, Cadillac Ranch. Pues vaya. Vamos a poner la canción de... será el geriátrico, ¿no? Tendrás Checo y Bottas. Porque esto, Bottas ya dice que está hablando. con- Williams, vamos a centrarnos en el presente. Williams, cuarto equipo. Tan ajustadas están las cosas, como dice Eduardo, que Williams está cuarta en el Mundial de Constructores con solo un piloto, con Albon, que hizo este brutal quinto puesto. Qué pena lo de Carlos, por supuesto. ¿Esta es la realidad de Williams? O sea, ¿Williams está para cuarto? ¿Sí? Bueno. Tú lo dijiste, ¿eh? Tú dijiste en el 0, dijiste the best of the rest, the best of the rest. Tú dijiste, Totalmente. es el primero del segundo Y como grupo, dije, ¿eh? impresionada, porque vienen de unos accidentes del año pasado y de todo el budget que se han gastado, que Claro. no me lo esperaba para nada. Pero bueno, sabemos cómo es Carlos también, ¿no? Entonces, Más que Carlos, lo que ha ayudado Carlos Sí, a a nivel mejorar, de a mejorar coche, sí, sí. este coche. Yo, cuidado, ¿eh?
rápidos en Bahrein, rápidos en Australia. Ya demasiadas coincidencias, ¿eh? Sí, de acuerdo, cuando el me río da la suena, sensación, agua lleva. me da la sensación de que el coche es rápido y los dos pilotos están en forma, on shape, como dicen. Además, ¿eh? parece que fue un error en la caja, ¿no? Del... Bueno, El de Calvo. Sí. Eso dicen. Que bueno, a Dicen ver. que fue. Es cierto que él suelta por la radio instantáneamente a Massive Torque, Sí. no sé qué dijo, ¿no? Como si Massive le hubiera entrado el boost. Sí. Como si el, Que en el modo que hubiera no habido un entró- lag en el turbo y de golpe le entra ¡pam! Y que le dio un golpe. Entiendo que hay un programa de safety que dicen que es lo que, del mismo modo que hay el pit limiter, pues que hay un programa de De safety. agua, en- sí, claro. sí, para que la respuesta del Para que motor el par motor no sea tan brusca. brusco, ¿no? Y eso es lo que en un primer momento dice Carlos y luego el equipo no ha dado más detalles. Pero Una lástima. Sí. es un error, ¿eh? Una lástima y viendo que ya 2 coches están fuera. Ya. Sobre todo porque ves a los dos Williams en Q3. Vienes de ver a los dos Williams en Q3. Ya una cualifica para Carlos que no fue la mejor del mundo. porque Carlos iba rápido todo el fin de semana Ah. y de golpe en clasificación. Porque con el blando no iban tan bien que con el duro. Con el duro el Williams iba muy bien, ¿no? ¿Estáis de Sí, acuerdo o sí, no? sí, es verdad que no se sentía tan cómodo y es verdad que no sacaba tan buenos tiempos con el blando como con el medio. De hecho, Pero es cómodo, creo que es la palabra. Sí, La palabra es cómodo. sí. Pero lo que sí que es verdad es que Carlos ha estado cómodo en este coche desde el momento que se ha subido. Sí. O sea, en los test de pretemporada de Bahrein, de repente, pum, primero, no, es un espejismo. Bueno, puede No, ser. llega poca gasolina. Exacto. Primera Lo que tú vez quieras. que se sube con un coche con un motor Mercedes. Bueno, pero es que al final todo es nuevo. Cuando te subes en un Fórmula 1 que no es el que has llevado durante los últimos años, pues todo es Todo, nuevo. Y ingenieros, entonces, de repente te subes y estás ahí en los libres, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en casi todas las tandas está ahí. Llega a los libres de Australia y vuelve a estar ahí. Y todo el mundo intenta quitar mérito o quitar peso al asunto, ¿no? El James Wolfe dice, no, estamos mitad de parrilla. Joder, pero luego llega Albon y llega Sainz, te mete en el coche en Q3 y Albon te hace un cuarto, un quinto en carrera, un quinto porque por lo de Kimi, pero bueno, que estaba ahí, que el ritmo no era malo y tal. Yo creo que el Aparte que Williams hizo una carrera brillante. muy buena, pero bueno, es que me hubiese encantado ver a Carlos en esas condiciones. claro. Sí, y es que encima esto es lo que me sabe mal, porque Carlos en estas condiciones Es normalmente es brillante. Brillante, sí. Estoy de acuerdo. Ya. Yo creo que Quedan 23 yo creo que carreras. tienen un buen coche. Sí, es Te diré, no sé si tercero o cuarto. Wow. Wow. O sea, tercer mejor coche de la parrilla. Eso es un statement, ¿eh? Eso es. Lo ha dicho Joan. No. O sea, creo que. Otra cosa es Ya llevamos 2 ya. otra cosa es que Max haga la diferencia, pero yo creo que tienen un coche muy bueno y que es bueno con los neumáticos también. Cosa que el Red Bull no es bueno con los neumáticos. Yo que conozco a Joan de una semana antes que el tío que pintó las cuevas de Atapuerca fuera a la droguería a comprar los pinceles, creo que es la primera vez en mi vida que escucho a Joan con un punto de optimismo hacia Williams. Bueno, dejando aparte la Sí, época sí, gloriosa de no Williams. es el equipo que No es tu equipo favorito, No, ¿no? en absoluto, en absoluto. Ha sido guerra a muerte con Williams. Toda tu vida. De hecho, cuando se me ofreció el puesto de director en Williams, por Frank Williams, y entendí lo que quería Frank, decidí no ir. Me fui a Benetton. Pero Frank de haber sido como el marco del pasado, ¿no? Sí, pero es igual. Hay un tufo, hay un ambiente, hay una olor. Pues ya no están. Es igual, pero están aún los fantasmas. ¿Me Es entiendes? como el Están los curse del fantasmas. asiento de Checo. Así- igual. es un equipo de mal rollo, es un equipo que la gente... Ahora no, hombre, eran que está todos Carlos cabreados, allí. eran todos- quizás el cambio está llegando en este momento, ¿no? También es verdad porque hay mucha gente de Benetton. No sé, Pero todo el director técnico es Pat Fry, que es Qué uno de mis tendencioso niños. que eres. No, ¿Has están, visto, no? están cambiando las blanco o cosas. negro. Están Qué cambiando las tendencioso. cosas porque también hay mucha gente que ha entrado y están cambiando las cosas. Pero casi tenían que ir de donde están, de la fábrica, de hacer una fábrica al pueblo de al lado. yo hice un Porque- test con Williams en 2009 que Es hice cierto. el mejor tiempo al final del día, pero cuando llegué Con era... Richardo incluido, ¿ah? Sí, Bianchi y Sí, bueno, bueno. muchos pilotos, Harley, No solamente, no solamente eres una cara bonita, dices tú. Bueno, en esa época estaba Y en elegante. forma y me iba... Ay, bien vestido, sí, un caballero. Ese test no te fue muy bien porque venías de un golpe en World Series en la mano, ¿no?
No, eso fue antes, 2006. ¿Fue antes? Sí, el test este fue cuando gané la F2, la FIA Sí. Fórmula 2. Es cuando Con el Toyota. el premio era hacer un test. Y ellos llevaban motor Toyota, pero el motor del F2 era Williams, lo había Sí. desarrollado Williams y tal. Entonces, bueno, el acuerdo era el ganador hace un test. Y llegué al garaje y es verdad que los mecánicos ni me miraron. O sea, No, fue una son cosa y dije, estúpidos. joder, qué mal sí, rollo. de verdad, Porque de claro, verdad. llegas aquí a tu segundo test con un Fórmula 1, que es como la ilusión de tu vida. Y entonces nada, yo me subí al coche y cuando hice las primeras tandas y estaba P2 o P3 es cuando empezaron a quererme un poco más, ¿no? Y luego ya es verdad que terminé el día, fui el más rápido y ahí todo el mundo encantador. Pero esto yo creo que pasa casi siempre, ¿no? En los equipos. Tú llegas Pero ahí un poco... hay equipos simpáticos. Sí, que son más welcoming. Sí, Yo sí. creo que simpáticos y otros que son antipáticos. Yo creo que el Williams clima- era el clima no ayuda antipático. mucho. Era todo, era triste. Claro, el mismo clima que equipos Mercedes, el Sí, mismo pero hay clima que más, Red Bull. sí, pero los alemanes están acostumbrados a más frío todavía. Bueno, pero todos los ingleses están ahí. Este es el 10º año de Carlos Sainz en la Fórmula 1. Su quinto equipo. Y ya sabes aquello que dicen de no hay quinto malo. Le dicen creo que en los toros, creo que se dice esto. Y ninguno de los equipos anteriores, en ninguno, ni en Ferrari, hablan mal de Carlos. Con lo cual probablemente puede que este sea el factor del cambio que tú No, sí, sin duda. Y aparte que Carlos técnicamente es un tipo que puede aportar muchísimo. Y creo que la seriedad que él tiene, la forma de pensar y cómo están desarrollando el coche, da buena espina. Otra cosa es que tenga futuro, porque un equipo que no tenga un dueño, que sea una empresa, que son accionistas y que lo único que le interesa es que el valor de las acciones crezca para un día venderlo, para mí esto no es futuro. Ya. Bueno, pero quizás es la única manera de refinanciar un equipo que necesita una inyección de capital muy grande y yo creo que los resultados se Pero están viendo. me ¿no? cuesta, Están me fichando cuesta de gente buena. creer, le falta el alma. Bueno, puede ser. chicha, ¿no? Veremos lo que pasa. Yo lo que sí que Pero digo... tiene un grupo de gente muy buena. Esto sí que es. Y creo que este evidente. James le ha puesto humanidad. Sí. Sí. Tuviste ayer James Bowles, un sí. comentario que Y hizo aparte, tranquilo, tío. que Carlos sentado, con blue jeans ahí sentado, fue gran parte del que logró coordinar esto de los cambios de neumáticos para que el auto llegara donde llegó. Que Sí. fue un aporte. Eso tiene Dijo, dos lecturas. Wolves- Primero, Wolves que reconoció que está dándole fuerza. que a Carlos. aconsejaron, que siguieron el consejo de Carlos en el momento del cambio. Exactamente. Y eso habla de equipo. Total. Y que se ponga con los headphones y esté ahí al tanto y le asesore al equipo, también quiere decir que es un team player, ¿no? Porque tú ya estás Claro. fuera de carrera, pues dices, Nadie lo joder, duda, ¿eh? primera carrera. No, pero bueno, yo creo que Carlos es Sí, un tío que- digno de estudio, ¿no? Porque sí. ¿cuánta gente... no, es el hijo de Carlos Sainz, es un tío que está ahí por... No. O sea, tú llegas a la Fórmula 1, no, primero llegas y te pone en tu sitio. Pero es que es un tío que es el único que le ha plantado cara a Max Verstappen con el mismo coche. Y a partir de ahí, todos los años que ha hecho ha sido a mejor. Y tú ves los resultados, Esto ves es- cómo está esto con es su lo más compañero y importante. dices, Brillante, Andy. la mejor decisión de Williams ha sido fichar a Carlos Sainz. La mejor, da igual el dinero que hayan inyectado, tal. La mejor para Williams. sin Totalmente. duda, sin O sea, duda. Red Bull han hecho mal en no fichar a Carlos. Mercedes, con todo el respeto a Kimi Antonelli, tenían que haber fichado a Carlos. Y el único que ha cogido y ha dicho, no, esta es mi oportunidad, ha sido Williams. Y han fichado, para mí, el mejor piloto que había disponible en la parrilla de la Fórmula 1. Y de los Y el tiempo, mejores del mundo. y el tiempo lo va a decir. ¿Eh? Quinta posición en el Mundial de Constructores para Aston Martin, 8 puntos. Los aportó Lance Stroll con esa sexta posición. Fernando, como sabéis, no pudo terminar la carrera. Quinto puesto en el Mundial de Constructores. Esto da razón a los que son optimistas respecto a una evolución de Aston Martin. ¿En cuánto podríamos cuantificar, si se puede, esta evolución del Aston Martin? ¿Es un exceso de optimismo? ¿Qué pensáis? Para mí no están aún. Yo creo que Adrian ayudará al desarrollo de este coche, pero esto tardará bastantes carreras aún. Yo creo que el coche aún no está en su mejor posición. Que puede mejorar muchísimo, seguro, pero necesita la mano de Adrian. Esto seguro. Túnel del viento nuevo. Sí, cierto, estrenaron Túnel del Viento y ya. Es que en febrero ha sido cuando la han abierto. O sea, llevan nada.
Nada, 10 nada. días. 10 días. No han tenido tiempo ni de equivocarse con el exactamente. Ni de saber si hay correlación o no hay correlación en la pista con lo de este túnel del viento. Fernando, todos esperábamos mucho de Fernando Alonso en esta carrera tan difícil, porque todos sabemos que Alonso, cuanto más complicadas son las condiciones en la pista, mejores. Sale ahí la auténtica raza, el auténtico espíritu del piloto español. Andy, ¿te quedaste un poco decepcionado? No, porque el ritmo fue todo lo bueno que podía ser, yo creo, ¿no? Al final, si tú miras... No daba para más el coche. Yo creo que no, sinceramente. Y al final, mira, Stroll ha terminado puntuando cuando estaba por detrás de Fernando durante toda la carrera. Por los avatares Por de la eso digo, carrera. pero que Fernando perfectamente podía haber terminado, pues eso, sexto, séptimo, sin mayor problema, porque estaba por delante y tenía mejor ritmo. Yo me cuesta mucho, si me preguntas, valorar el Aston Martin. O sea, tengo como sentimientos encontrados, ¿no? Ya. Mucho dinero, mucha evolución, potencial, túnel de viento, Adrian Newey, todo pinta a que va a ser un equipo que va a crecer, pero no ahora. Yo creo que esto va a tardar un poquito y a Fernando se le terminan las horas y los días, ¿no? Yo creo que Fernando... Eso tampoco está demostrado. Pero es un piloto, bueno, tiene una edad ya, joder, pues sí, puedes alargar un poco más tu trayectoria, Es Fernando pero Alonso. está claro, si la magia no la niego, pero al final vas de año en año intentando que las cosas... Y mira, vimos espejismos cuando el Aston Martin hacía podiums, dijimos ya, por fin vuelve. Salieron las camisetas 33, ¿no? Sí, ¿no? Y de repente, joder, todo el mundo pensó que volverían a estar ahí. Cuando condiciones esto era un equipo pequeño. Y era un Red Bull pintado de verde. Era un equipo pequeño que iniciaba la trayectoria. Se vio claramente que no supieron aguantar la capacidad de evolución durante todo el año, ¿no? Puede ser. Lo que está claro es Hicieron que un coche bueno, pero no lo evolucionaron. Fernando Un poco Rasca- como Haas, por decirlo de alguna manera. Fernando Rasca donde no hay y es el Por eso. piloto, para mí, mejor que ha habido probablemente en la historia de la Fórmula 1. O sea, yo no pongo en duda eso. Lo que sí que es verdad es que el tiempo no juega a su favor, digámoslo así. Entonces, a mí me encantaría ver a un Aston Martin que empieza la temporada entre los 5 primeros, porque dices, joder, pues ahora sí que vamos a ver a Fernando luchando por podium. Pero eso no es una realidad. O sea, Aston Martin yo creo que es el sexto equipo, la parrilla. Y para el año que viene tendrás un coche de Adrian Newey, pero tendrás una incógnita, que es el motor Honda. Los japoneses han hecho un buen motor, ¿quién lo sabe? Lo que sí sabremos es que Mercedes ha hecho un buen motor. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos ahora mismo. ¿Eh? Del motor del 26. ¿Honda será un buen motor? ¡Bu! Por eso digo, ¿Red Bull será un buen motor? ¡Bu! ¿Ferrari hará un buen motor? Seguro. Son motores. Son los dos, ¿eh? Por esto digo que será un campeonato que el motor tomará una relevancia mayor de la que hay ahora. Muy interesante. En cuanto a lo de que el tiempo juega en contra, yo es que no estoy de acuerdo. Mira, Joan, cada día que pasa está mejor. O como sea, el cada día vino, que ¿no? pasa está mejor. Con lo cual, Es verdad. O sea, claro, últimamente he estado subiendo montañas. por eso. Ojo que Y viste sin lo que le pasó oxígeno. al de Mango, ¿no? Cuidado. Y sin oxígeno ha subido montañas. Sexto en el Mundial Sauber, 6 puntos. 6 puntos. Bortoleto no pudo terminar, pero Nico Hülkenberg quedó séptimo. 6 puntos. Son más puntos que en todo 2004. En todo 2004, la gente de Sauber marcó 4 puntos. Claro, aquí hay un factor importantísimo, ¿eh? Se llama Laura Villalprat. Es verdad. Eso hay que ponerlo en valor. Qué bien, ¿no? Yo la entrevisté, ¿no? Tenemos un handicap, ¿eh? Que tenemos James Key, que cuando echaron James Key de McLaren es cuando McLaren empezó a funcionar. ¿Y dónde ha ido James Key? A Sauber. Cuidado. Dios santo. Cuidado, que esto puede jugar en contra de Laura, no O digas sea, eso, no es digas. tremendo, es tremendo. Los fantasmas de Joan, ¿eh? Sí, no, fantasmas yo no. Varios, ¿eh? La realidad es Movimiento. así. Nico supo aprovechar las circunstancias de la carrera. Bortoleto nos transmitió magníficas sensaciones, Sí. hasta que un problema con la suspensión. Lo que yo no tengo tan claro Antes de chocar. es qué es lo que pienso. ¿sabes? Bueno, se vio. ¿Tú crees que se rompe antes Sí. o que la suspensión se rompe porque No. choca? No, se vio, ¿no? Que... Se rompe la suspensión. Sí. Pero a lo mejor es porque se metió en un piano que no tocaba. No debería. O sea, el piano escoges muchos y muy fuertes. Sí, y- Andy, pero los pianos fueron muy determinantes. Acuérdate el viernes, con por el ejemplo, y fondo el plano y sábado, tal, sí, pero- en la curva 6, creo Para recordar. romper una suspensión. sí, Es que- Cuidado, Joan, a veces se rompen, Sí, pero depende del circuito y depende De la altura del piano. La altura del piano. No lo sé, puede ser muchas cosas, ¿no? Cuando vayamos No a Imola sé. con la chicane de Imola, Pero, que la pero pasan a dos si ruedas. hablamos, si hablamos del Y equipo, Singapur. el equipo está lejos, ha hecho un pasito adelante, pero están lejos, ¿eh?
Pasa que aún Pero hay progresión. Hay gente que está peor, como es Haas y como es el mismo Alpine, ¿no? Pero Comparando con el año pasado, Iñaki que era Rueda, óptimo siempre. Iñaki Rueda, después de un tiempo Q2. que le perdimos la pista, tras un largo periodo en Ferrari como Es el director de director estrategia, deportivo. está director deportivo. director deportivo. Ya. Sí. Creí que solo era director O sea, de estrategia. No, ya no. Ya no. No hace estrategia. Vale. Ahora es director deportivo. De hecho, no tiene nada que ver, no sé por qué, pero le han dado este rol. Ferrari, séptima. Ferrari, séptima. 5 puntos. Uf, qué bagaje tan pobre. Leclerc octavo, Hamilton décimo. ¿Volvió a aparecer la vieja Ferrari de los errores estratégicos o qué? Bueno, un poco de todo, pero es un toque de atención. Yo siempre quiero un Ferrari. O sea, al final hay gente muy buena en Ferrari. El año pasado hicieron un buen coche y no tienen por qué no hacer un buen coche este año. O sea que otra cosa es que Hamilton se adapte, pero un coche bueno para Leclerc seguro que lo saben hacer. Y lo que hemos visto yo creo que no es lo que veremos en China ni lo que veremos más adelante. Yo sigo pensando que ha sido... ¿Hay más de Ferrari? Hay más cosas. ¿Hay más de lo que hemos visto? Sí, yo creo que sí. O sea, fue un tema la lluvia, Yo creo de todo, Hamilton, de todo. Comunicación. Un fin de semana un poco desastre. Pero esa tensión, ¿no? Lo que tú apuntabas, ¿no? La conversación de Leclerc con su ingeniero con el tema del agua, que le había entrado agua. Eso fue buenísimo. esto fue un chiste. ¿Sí? ¿Y vieron el ¿Tú crees que meme? fue un chiste? Sí, bueno, fue un chiste. Pero agua vieja, agua Sí, vieja. el mismo Leclerc dijo, apunta esta frase para donde hay los chistes, ¿no? Sí, ¿Pero sí, tú no crees que ahí había un poco de mala leche? ¿Tú crees que era una hay broma agua dentro eso? del cockpit, está lloviendo, seguro que hay agua. Ya. Humor inglés. Y las comunicaciones de Hamilton con Ricardo Adami, que iba a decir Andrea de Adami, imagínate. Con Ricardo Adami. Estas fueron más Sí. Bueno, yo creo que no desagradables. hay conexión, ¿no? Bueno, es que no se conocen. Falta ese, confianza plena, ¿no? En el ingeniero que tenía con Bono y no tiene con su nuevo ingeniero. Pero bueno, al final. Pero forma yo creo parte que de la frustración también. Claro, y Porque las tú cosas cuando no puedes- salen bien. Tú no tienes relación, pero eres elegante, puedes hacer las cosas tranquilas. Y él se sentía en la radio, se sentía Tenso. tenso. Sí, La palabra. sí, justa. había tensión. Había tensión. Estoy de acuerdo. Pero es está cuando normal, hablaba. ¿no? Pero es normal, ¿no? No, es normal si te veces campeón del mundo. Ya, Joder, coño, no. pero es la primera carrera del año con Ferrari. Bueno, a ver, Verstappen y te su puedes ir ingeniero contra el muro, ¿no? O sea, en cualquier momento, aunque seas 7 veces campeón del mundo. Mira a Carlos, mira a Fernando, no sé. No es que quiera hacer de abogado de Hamilton, ¿eh? Pero Bueno, no sé. Yo estoy de acuerdo. 7 veces campeón del mundo debería de llegar y tenerlo ¿Sí? todo claro. No sé. te decepcionó a tope, ¿eh? A mí Te muchísimo, veo... No sé. Nosotros en rally estamos todo el día escuchando gente hablando y Ya. no nos quejamos tanto. No, al contrario, lo necesitáis. ¿no? Más que el resultado, a mí me preocupa más esto. El resultado, yo sé que cuando el coche vaya bien y Hamilton se lo ponga a su punto, Hamilton va a estar allí. Lo hemos visto y no es por nada que 7 veces campeón del mundo. Pero este mal rollo que he notado, esta tensión que, como dices tú, es Sí, lo yo que no no, me ha yo gustado. no diría mal rollo, yo creo que es eso, Tensión, es tensión. tensión. No ha habido tiempo. No me ha gustado. Esta tensión de él no me ha gustado. No, yo creo que todo se reduce a una palabra y es expectativa, ¿no? Yo creo que... Es que hay mucho. Llegas Quizás ahí el con mismo, Ferrari, quizás total, el mismo cabreado con él mismo. y dices, Sí. joder, ¿por qué no voy más rápido? También. ¿Qué es lo que hace que no pueda sentirme más a Y gusto? que Leclerc vaya más rápido Entonces, que yo. expectativa, frustración, un poquito de las dos, y yo creo que se ha ¿Y juntado todo, y ¿no? no viste el año pasado esto de que todo el año por primera vez en su vida el compañero de equipo lo había pasado por arriba? Él lo comentó. Sí, no, Que era no. muy frustrante que Mercedes, Sí, sí. Russell, en Siempre general estuviera fuera por más delante. rápido que él. Y ella viene con un karma ahí también. También ¿Y es si verdad. se hubiera apagado la llama? Porque hay un momento en que la llama se apaga, ¿no? Pues mira, es una buena pregunta. Depende cómo prendas la llama. Ay, las llamas se apagan y se encienden si tienes un buen coche. Ya. Sí. Yo he visto gente con la llama que ya ni llama, ni chispa, ya no llama, chispa, y de golpe ver que pueden ganar la carrera, sacar los 2 dientes largos, que los tiene siempre escondidos dentro, los colmillos, y ¡pam! Pero no Y estás con de eso, y acuerdo. es un Nelson Piquet
que no se comía un rosco y ganar en Canadá. Se tenía mala uva. Chris, ¿qué No, decías? que digo, no sé, yo lo noto cuando hablo con ellos, por ejemplo, que les, a final de una quali mala o una carrera mala, lo que sea, o sea, un Max Verstappen, por ejemplo, le ha ido mal, pero siempre está ahí, o sea, su cabeza siempre está ahí, él va a seguir luchando, Yo siento como que Hamilton cada vez que algo le va mal, Se como desmonta. que, sí, entero. Y en mismo cuando le preguntas, tú ya sabes que no puedes preguntarle de eso porque es que te va a contestar como, yes, maybe, no sé. Ya. Porque no, ¿sabes? Mientras un Verstappen llega... Hablando de preguntas, ¿visteis las preguntas de Fernando con con la FOMO, lo que es Con obligatorio? Liberty, sí. Sí, que básicamente estaba ya- estamos obligados a estar aquí. Exactamente, les tomó el pelo a Pero todos. escucha, yo que estoy por el otro lado. Y ¿no? Max, O sea, Es una- y Max, cuando le preguntan en la rueda de prensa, creo el jueves, dicen, oye, parece que va a llover el domingo en carrera. Dice, sí. ¿Y qué puede pasar? Dice que va a resbalar. Tío, está. Sí. It will be slippery, dijo en la Sí, respuesta. pero hay mucha no, son exposición. muchas. Y nosotros estamos ahí, o sea, ten en cuenta cuando hay sprint race, o sea, yo estoy ahí todo el rato preguntando lo mismo. Le pregunto el jueves, le pregunto 3 veces el jueves, 3 veces en free practice. Luego tengo Tú eres, los tú team eres man- un medio. Exacto, exacto. Y tienen que pasar A ver, por todos. pero yo es que no estoy de acuerdo con vosotros. Ya, No porque es- tú eres prensa. Claro. Y nosotros somos No, del otro oye, lado. peor sería trabajar en la mina. No, o sea, vamos a sí, ver, yo lo forma entiendo, parte de pero su escúchame, trabajo, lo son la siento. misma pregunta y pasamos de un fin de back to No, back. pero hay O sea, un mal rollo de Fernando y la organización. No, perdona, y Hay- las lo normas, lo las dijo, normas FIA, las las normas de FIA o coño, lo que el sea. tema de que no se pueden soltar tacos, que no se pueden no sé qué. Eso Lo toma. hemos visto en el Mundial de Rallys, lo has visto Tiene tú. sentido, no tiene sentido. Ya ha caído la primera sanción. O sea, a mí me arruinarían cada semana si no se pueden decir tacos, ya lo Yo no sabéis. estaría ahí. O sea, No sé, yo creo que hay sobreexposición, yo creo que tiene que haber libertad de expresión, la gente se baja el coche enfadada y puede Evidentemente. decir Obvio, un taco, obvio. me parece totalmente Pues, lícito no y pasa normal, nada. porque eso forma parte de cualquier deporte. O sea, Con yo creo respeto, pero que sí, en todos los total. deportes de repente te enfadas y miran el tenis, que es el deporte como más de caballeros y tal, no sé qué, se rompen raquetas y se insulta. Pasa porque forma parte de la presión. Pero yo creo que sí que hay una sobreexposición a los medios de comunicación brutal, que como piloto, pues al final llega un punto que dices, mira, cansa. estoy como cansado, ¿sabes? Porque luego es eso, son los- vale, no, Y no- para no nosotros pongamos también tantos es medios peor, a ver de porque dónde no salen los responden. sponsors. que yo no estoy diciendo que no tenga que haber entrevistas. Lo que digo Balance. es que hay muchas Lo de entrevistas. Fernando no iba por ahí, ¿eh? Lo de Fernando era un FIA. pique, Sí, un pique era con la FIA. FIA. Él dijo, estoy aquí Sí, porque me han dicho que tengo... tengo- Claro, pero no viene voy, de no voy ahora. a contestar a ninguna nada. pregunta. Claro, no viene de ahora. Esto es fuerte, ¿eh? Yo lo puedo entender. Bueno, recta finalísima, 3 equipos, solo 3 se quedaron sin puntuar. Esto es bastante insólito. O sea, si hagamos la lectura al revés, 7 puntuaron, lo cual está muy bien. Solo 3. Alpine, 0. Gasly, 1 Doohan, pobre Jack Doohan, que se quedó fuera de combate en la primera de cambio. Ya tiene, No, ya tiene la primera X. Y en casa, ¿eh? y por en casa, parte- y en por casa. parte de Racing Flavio. Bulls con Tsunoda 12º, qué pena, porque Tsunoda estaba haciendo una carrera bestial, pero le hicieron un pit stop lamentable que le arruinó, Le arruinó la que le carrera, arruinó la la carrera carrera. totalmente. Y en los Racing Bulls, Hadjar, tenemos un amigo, te acordarás, que dijo, nadie dijo que esto fuera fácil. Dice, y la prueba de que no es fácil es que es muy difícil. Esta frase la dijo un amigo nuestro una vez y tiene toda la razón del mundo. Este es un oficio muy cabrón y las dificultades. Y oye, tampoco hay que, aunque nos acerquemos a Semana Santa, no hay que crucificar al pobre Hadjar por este error que... Queda 23. Exacto. Otra cosa es Berman, y estamos ahora con Haas, 10º equipo, 0 puntos, Ocon 13º, muchos errores, peor que en 2024, yo creo, un equipo que ha ido hacia atrás. Bastante peor. ¿Verdad que sí? ¿No Bastante tenéis peor, esta sí. sensación? No lo sé por qué, ¿eh? Porque daba la sensación, el año pasado hicieron un buen coche. Sí es verdad que Nico Hülkenberg ha ido a Sauber y ha ganado unos puntos para Sauber, que Ocon ha ido allí, no sé si es el... Pero con un tío muy rápido. Ocon es rápido, pero quizás no es el más adecuado para poner el coche a punto. Yo lo crucificaría a Y- Berman porque también no conoce nada. Y el auto no va- Berman ha hecho 7º con Ferrari. Sí, con Ferrari, sí. La primera vez que se monta en el coche, o sea, que su primer gran premio. O sea, que tampoco es decir que es un chaval
que es malo, en absoluto, ¿no? O sea, yo creo que el coche no está a la altura que estuvo el año pasado. Oli cometió un grave error el viernes con ese accidente, esa torta monumental que se dio, y que ya han perdido un motor, ¿eh? Y la otra, torta. Bueno, y los recambios y todo. O sea, Nico Hülkenberg hizo la carrera con un suelo que es el segundo, ¿no? Ya. Yo creo que cuando entras en esa espiral, ¿no? Donde las Sí. cosas van mal, el coche va mal, te has pegado una galleta, se te puede complicar mucho más, ¿no? Cuando algo puede salir mal, Sí, sale sale peor. peor. ¿no? Sí. ¿Verdad? Ese es el- También habría que hablar después de China y Japón, ¿no? Porque lo que decíamos antes, este circuito tampoco está China, venga. China, Shanghái, circuito muy diferente al de Melbourne, superficie reasfaltada, atención, han cubierto, no sé eso, qué traducción podrá tener luego en el Normalmente comportamiento. es mala. Normalmente es malo, ¿no? Depende cuándo la hayan terminado. Inicialmente, normalmente es mala. Pues lo han reasfaltado, a ver qué nos encontramos en Shanghái. Normalmente hace frío, lo cual puede Pero este ayudar fin a no, ver. Dan como 25 grados, warm, nice. Bueno, pues Para mí sin genial, lluvia. ya que voy. está bien. Ah, va a ser. Al menos Mañana. dan sin lluvia. Sin lluvia el domingo, Sin lluvia el domingo. Bueno. Yo Primer creo que- fin del año, tú lo has apuntado, con carrera de sprint el sábado. Esto quiere decir que van a tener menos tiempo para el setup. Setup rápido. En un mundial donde las diferencias son tan mínimas, especialmente ahí en la Tierra Media, en la parte media, debe ser muy importante dar con el setup muy pronto, ¿no? Y no perder tiempo, ¿no? Para marcar diferencias. Y tener Porque- buena gente en fábrica, que trabajen en simuladores, que trabajen en Operation Room y que te ayuden durante la noche a poner el coche a punto para poner el el día coche a siguiente. punto para el día siguiente. Recordemos las últimas referencias de Shanghái. En la sprint race ganó Verstappen con Hamilton segundo y Checo tercero. En la quali Verstappen hizo la pole, Checo hizo segundo y Fernando Alonso hizo tercero. Fue el gran resultado de Fernando en Shanghái. Y en la carrera Verstappen primero, Lando Norris segundo, y eso muy importante de cara a la carrera de este domingo, Checo Pérez tercero. Carlos Sainz fue quinto, Fernando Alonso fue séptimo. Vuestras perspectivas para la carrera de Shanghái, Andy. Bueno, yo creo que McLaren favorita, Mercedes probablemente un poquito por detrás, Max es el único que se les puede acercar, pero como digo, Max y Lawson pues todavía en fase de adaptación con el coche. Y la verdad es que, no lo sé, yo creo que es difícil. La lectura de Melbourne la hemos hecho durante estos 45-50 minutos, yo creo que en extensión, y hemos sabido interpretar o leer lo que hemos podido cuando el asfalto estaba seco y en los libres. China yo creo que para muchos va a ser el primer circuito donde van a poder adaptarse realmente a sus nuevas máquinas y vamos a ver realmente dónde están los rookies, de qué son capaces y tal. Y tengo ganas de ver la carrera, además es back to back, no tenemos mucho tiempo entre medias. Hay sitios Bueno, hay para unas- Sí, será una por la carrera anchura. divertida. La Sí, anchura de la hay pista mucha- es magnífica. Sí. Hay Será- mucha oportunidad será- de adelantamiento será- que en Melbourne hay muy poquita y más con un carril que se formó y tal, con lo cual yo, bueno, tengo... Y me bastantes- veréis. Y va a estar Chris allí. En DAZN. O sea que con muchas esperanzas. ¿Estás en DAZN? Sí, Sí, o sea, mañana salgo. No, te vas mañana para China, bueno. Y luego Japón. Así que si queréis info específica, me Sí. mandáis mensaje Sí, y yo me encargo. y un rollito primavera también. Sí, puedes para Eso la seguro. vuelta. Yo me encargo. ¿Sabes que no existe el rollito primavera en China? Ya lo sé, Ah, ya es lo sé. loquísimo. Sí, hombre, sí. Sí, Con pero yo Joan lo hemos descubrí- hecho el ridículo 1000 veces. Yo lo pidiendo descubrí el cosas año pasado. que no existe. Que No, solo... o sea, no es chino, no es una comida china, la inventamos aquí. Ya me parece una... Una vez en un restaurante estábamos comiendo allí y de repente veo pasar una rata por una cornisa del A la restaurante. Y me quité el zapato, le di, y no toqué la rata y el zapato le fue a la cabeza de un chino que estaba comiendo. Pero bueno, esta es una larga historia. Los horarios de China, y os voy a dar un consejo, si estáis cerca de Montmeló, os van a permitir gozar de una actividad que va a haber este fin de semana que os recomiendo que no os perdáis. Y es que este fin de semana llega la 10ª edición del Espíritu de Montjuïc, una cita con la historia, con la Fórmula 1 histórica, pero también con la resistencia. Nos gusta mucho la resistencia y no vamos a pedir perdón por ello. Y además es algo promovido por un McLarenista de pro como es Jesús Pozo, gran amigo de Eduardo, de Andy también, Mío. de Joan y propietario de una colección de McLaren. Por cierto, se ha vendido la colección de coches históricos
Has llegado tarde ahí, Eduardo. Te veo bajo de forma. Me caí por unos euros, sí. Sí, ya me imagino. No Se ha hay mucho vendido la espacio colección tampoco. de coches históricos de Bernie Ecclestone. La ha comprado el hijo de Dietrich Mateschitz por la asequible cantidad de 590 millones de euros. Eduardo. Es que no caben ya aquí. ¿Y tú ese pretendes problema que el es- equipo vaya bien? ¿Se gastaron el dinero ahí? Bueno, lo dicho, no os perdáis la cita con el espíritu de Montjuic. Ahí estaremos, después de ver la carrera, por supuesto que sí. Oye, Chris, mejórate, que te espera el desafío de Largo China. Tienes que ponerte a tope. Joan, gracias como siempre. Eduardo, a ver qué nos traen los Max en este gran premio. Andy, qué bueno que viniste. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Gracias, ¿Eh? placer. Tú decías, claro, es que la primera carrera de Lewis Hamilton en Ferrari, acostumbrado a hablar con Bono, y lo bien que te fue a ti la primera carrera en Movistar con nosotros, que te acogimos con los brazos abiertos desde el Yo iba un primer poco día. cagado, no te voy a engañar, pero luego hicimos buen tándem. Yo dije, yo voy a callar. Por el logro. Yo voy a callar, voy a escuchar y voy a aportar lo poquito que me dejen, pero es verdad que poco a poco, oye, hicimos un buen equipo y yo creo que nos entendíamos muy bien en... Y Después había lo que pasamos muy bien. Después había que tirarle agua. ¿Ah? Y nos hicimos muy amiguetes. Bueno, chicos, chicas, gracias por acompañarnos. Os esperamos ya dentro de un rato, porque esto no para. Segunda carrera de la temporada, Gran Premio de China, será este fin de semana. Lo contaremos aquí en Dura la Vita, Fórmula 1. No olvidéis suscribiros, darle al pulgar si os ha gustado y atención, mandarnos preguntas, porque aquí tenemos la enciclopedia Joan Villar del Prat, que seguro que os va a responder todo lo que queráis preguntarle, que imagino que será muchísimo. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Dura la Vita, gracias.